¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Cogobernar. Esa, al parecer, es la voluntad que ha manifestado ya sin ambajes Pablo Iglesias, que hoy ha querido adoptar la imagen de hombre de Estado. Por el buen camino, afirma que discurre su relación con Pedro Sánchez, después de esa larga reunión que han mantenido hace escasas horas entre ambos en la Moncloa. ¿Qué significa todo esto? El mismo Iglesias lo ha dejado claro. Más impuestos a la banca, a las rentas altas y unas medidas pretendidamente sociales que solo van a contribuir a desangrar las ya maltrechas arcas públicas, o sea, más gasto público. En otro orden de cosas, muy comentado también ha sido el plantón que Soraya Sáenz de Santamaría ha dado a Pablo Casado esta mañana en la reunión convocada por el líder popular a sus diputados en el Congreso. Algunos medios ya especulan sobre un posible abandono de la política por parte de la ex vicepresidenta del gobierno. Luego lo comentaremos. Y una tercera pata informativa del día. Ha estado en Barcelona, donde un tímido Grande Marlaska, el ministro de Interior, ha afirmado que está confiando o confía en los Mossos como garantes de la neutralidad de los espacios públicos. Bueno, él dice que confía en los Mossos. Hasta ahora no han parecido dar esa impresión. Desde luego, el otro titular de esta cita, Contorra, es la incorporación de la Policía Autonómica Catalana al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Una decisión que de forma segura va a generar también alguna polémica. Al hilo de todo esto, hoy les planteamos la pregunta de nuestro barómetro. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues sobre esa reunión del líder de Podemos con el presidente del Gobierno hablamos hoy con nuestros espectadores. Una reunión en la que el presidente busca los votos de Podemos para sacar adelante los presupuestos del año 2019. Por eso os preguntamos a todos ustedes hoy, ¿creen que cederá Pedro Sánchez a las exigencias económicas y sociales que hoy le ha planteado Pablo Iglesias? Si creen que sí, que Sánchez cederá a esas exigencias de Iglesias, pues marquen el 905-855-001. ¿Que creen que no, que el presidente del Gobierno se mantendrán firme? Pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13 y para seguir comentando el análisis del programa de hoy utilicen el hashtag almohadilla elcascabel06S. Antonio. Bien, este es uno de los temas que vamos a comentar. Esta noche lo haremos con un especialista en economía como es nuestro colaborador Carlos Cuesta y también con el profesor Guy de Liébana. Vamos a ver si es compatible lo que pretende Iglesias y parece que, en fin, a Sánchez tampoco le molesta de momento esa demanda, si es compatible incrementar el gasto público, incrementar el déficit, en un momento en el que parece pintar bastos la economía global en algunos aspectos. Algunos indicadores están ya dando señales de alarma. En España lo hemos visto. Lo del paro de agosto ha sido bastante significativo. La bajada de los turistas también. El consumo también está cayendo. Si no, se lo pregunten a las grandes superficies. Vamos a ver si todo esto lo que pretende el señor Iglesias no es llevarnos más, en fin, al atolladero. Y más temas que vamos a comentar. Y lo haremos con un invitado hoy especial. Estamos hablando de Adolfo Suárez Illana, el futuro presidente de la Fundación Concordia y Libertad, y que ha tenido la posibilidad de hablar muy directamente con el nuevo líder del PP, Pablo Casado, de eso y más cosas. Irene San, cuéntanos. Sí, hoy nos visita Adolfo Suárez Illana, estará en directo con nosotros en el Cascabel, estará en nuestro plató y le preguntaremos cómo ve a Pablo Casado al frente de la presidencia del Partido Popular, también por esos acuerdos a los que han llegado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cómo ve las novedades del curso político. Nos lo cuenta en unos minutos aquí en el Cascabel. Pues hablaremos con Adolfo Suárez Illana y estos que les avanzamos son otros temas de interés que esperamos que también les gusten a ustedes. Adelante. 38 días con la frontera comercial cerrada entre Melilla y Marruecos. Una situación crítica para la economía. ¿Cuántos millones de euros se podrían perder? ¿Afectará a las relaciones entre los dos países? El gobierno autonómico señala a Pedro Sánchez. Analizamos todas las consecuencias con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. Esta noche en el Cascabel. El fin del 155 desploma la economía catalana. Y los indicadores económicos hablan de desaceleración en España. La ministra tranquiliza a los mercados. Nosotros mantenemos nuestra previsión de que este año España tendrá un crecimiento robusto. ¿Debemos estar en alerta? ¿Estamos ante una nueva crisis económica? Esta noche, el economista Guy de Liébana nos lo explica en el Cascabel. Cristina López Slisting, buenas noches. Buenas noches, jefe. Ay, qué buen ratico hemos echado esta tarde con los amigos y compañeros de la COPE, la presentación de la programación. La primera vez que conjuntamente
Toda la casa, todo el grupo ha estado presentando. Han acudido, sus sí, programas de la próxima temporada. La transmisión ha sido trending topic. Sí, está muy bien. Hemos hecho un buen rato, ya hemos visto. Fíjate, había gente que no lo veía hacía mucho tiempo y ha sido un placer poder saludarlos. Claro. Manolito Lama hacía mucho tiempo que no lo veía, de los tiempos de la SER, madre mía, no ha llovido nada. Y en fin, que ha estado muy bien. Y a ver si estas temporadas se nos da muy bien a todos, ¿verdad? Y pinta bien, ¿eh? Pinta bien, claro que sí. Bueno, ¿qué titular te deja el día, Cristina? Bueno, efectivamente, yo diría, por la mañana promete Pedro Sánchez a la Unión Europea que va a ser muy bueno y por la tarde negocia con Pablo Iglesias ser muy malo. O sea, no acabo de entender cómo se va a cuadrar esto, porque esta misma mañana el comisario y él prometía efectivamente que se mantendría dentro de las cifras y es directamente imposible con lo que ha pactado con Pablo Iglesias. Es que es imposible. Es que al disparar el gasto público, pues necesariamente va a tener que sacar el dinero de algún lado. O sea, que me divierte porque, en fin, me divierte porque es mejor, como dice Carlos Herrera, quien canta sus males espanta, ¿no? Porque esto pues debería empezar a preocuparnos, sobre todo después de las pésimas cifras del paro y de la ralentización económica. O sea, yo creo que los empresarios y la gente están empezando a preocuparse mucho, pero a mí como periodista, en fin, puestos a llorar, no hacen sino llamarme la atención estos dos extremos tan antitéticos. Claro. Es que no se puede decir una cosa y su contraria. Y este presidente dice una cosa y su contraria. Satisface a unos y a otros, pero las posiciones de unos y otros son totalmente antitéticas, efectivamente. Alfonso Merlo, buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal, y para Antonio? ti, Muy buenas noches. ¿Qué tema te deja el día de interés para el titular de...? Pues fíjate, esa reunión es muy importante, la reunión de Sánchez con Pablo Iglesias, y yo diría un par de cosas de salida. Primero, que es obvio que el presidente del gobierno necesita sacar a toda costa y casi a cualquier precio unos presupuestos, al menos para simular cierta estabilidad. Cierta fortaleza no, porque fortaleza nunca la va a tener en toda la legislatura. Y yo no dudo que Pedro Sánchez vaya a intentar aplicar políticas económicas radicales o populistas, o que vaya a ceder a Pablo Iglesias para intentar contentarle. Pero el problema no es solo ese. El problema es que con Pablo Iglesias tampoco le basta. Llegó al poder aupado por una serie de grupos muy heterogéneos, entre ellos los independentistas catalanes, y con este acuerdo, que evidentemente va a significar el desbordamiento del gasto público, tampoco le basta para simular esa estabilidad y esa fortaleza. Y con la situación que tenemos de una alerta que llega por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche, de desaceleración de la economía en España, yo creo que lo que tendría que hacer es ya, porque han pasado unos cuantos meses, empezar a esbozar una serie de políticas activas de empleo que piense que puedan funcionar. Pero eso no va a ser así. Luego hablaremos también largo y tendido sobre todo esto con especialistas, entre otros el profesor Gay de Liébana. Fátima Iglesias también conoce el paño económico. Me imagino que tendrás interés también, Fátima, buenas noches, en valorar precisamente ese encuentro y la repercusión económica que puede tener. Pues el encuentro, el del trasfondo está si se van a poder aprobar esos presupuestos o no se van a poder aprobar, que esa es la cuestión. ¿Tú qué crees? Yo creo que evidentemente los apoyos no los tiene. Efectivamente le hace falta en cuestiones tan importantes como la subida del IRPF, el apoyo de los nacionalistas catalanes, y los nacionalistas catalanes ya han dicho que no. Entonces, que esto se venda... ¿No están de acuerdo con esa subida del IRPF? No, el PDeCAT ya ha dicho que no está de acuerdo en absoluto. Y el PNV me temo que tampoco, y el PNV, bueno, podría llegar hasta cierto punto, hasta cierto nivel de renta. En cualquier caso, esta ha sido una reunión más un poco por imagen del líder de Podemos, que lo que intenta fundamentalmente es dar la imagen de que es el bastón, la muleta y importantísimo en la gobernabilidad de España. Pero yo creo que al margen de la reunión de Podemos, yo creo que el morbo informativo hoy también ha estado esta mañana en el Congreso, también. En ese no encuentro que al final se ha producido entre la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y Pablo Casado. Ella lo ha justificado diciendo que tenía problema de agenda, que ya lo avisó, pero cuando el jefe te convoca a la primera reunión del Grupo Popular en el Congreso, lo primero que hay que hacer es dejar toda la agenda para ir, ¿no? Lo cual ha levantado un poco las warnings de si Soraya Sáez de Santamaría finalmente cambiará de rumbo y se irá a la empresa privada. Ojo con la ley de compatibilidades que no le permite durante 2 años ejercer, como algunos insisten,
Sí, porque ella ha abarcado muchas actividades. Ha abarcado muchas actividades. En 10 años, imagínate en todas las sesiones del Consejo de Ministros que habrán debatido acerca de por lo menos de las empresas del IBEX y de algunas más, incluidas los periodos de crisis económica, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿dónde irá Soraya? Aparte de un poquito estar más cerca del gallinero dentro del hemiciclo, ¿dónde irá? Esa es la cuestión, ¿no? Javier Gallego, buenas noches, Javier. Muy buenas noches, don Antonio. ¿Qué? Pues yo abundo en la preocupación que existe en la economía en España, más allá de los datos preocupantes que estamos conociendo. Eso desde luego se contradice con lo que la señora ministra de Economía, Nadia Calviño, dice en Expansión. Ella cree que todo va viento en popa toda vela y que no... No puede decir lo contrario. Una ministra de Economía tiene que tranquilizar porque precisamente... Es un negociado. Precisamente lo que quería yo resaltar como titular es que el momento que vivimos con unos presupuestos no natos, que yo creo que no nacerán finalmente, porque va a ser muy complicado, aunque las fuentes de Moncloa hoy o las fuentes de Podemos estén satisfechas de la reunión, va a ser muy complicado que cuadren tantos intereses contrapuestos. Por tanto, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de confianza es clave para la economía. Es clave para que un pequeño inversor de un pequeño negocio, de un restaurante de Cádiz, pues invierta en su negocio, contrate en vez de a 2 personas a 3. Cuando hay incertidumbre, eso se nota ya no en la macroeconomía, sino en la microeconomía. De todas y en eso formas, estamos. Yo no estoy de acuerdo con vosotros con relación a que los presupuestos tengan necesariamente que no salir. Quiero decir, mucho más difícil que eso era derribar un gobierno y se logró. Y era muchísimo más difícil. Entonces, aquí, ¿por qué no? Porque es posible que sí que haya más acuerdos de los que se puedan imaginar. Hombre, indudablemente el PDeCAT y el PNV se han puesto de frente en todas las políticas que son contrarias a los conservadores nacionalistas. Pero inmediatamente han puesto otra lista de cuestiones sobre la mesa. Por ejemplo, piden para los Mossos de Escuadra armas largas, 500 hombres más. Quiero decir, en los nacionalismos son hábiles para decir, muy bien, estos cromos no te los acepto, pero voy a votarte si tú me das estos otros. O sea, conscientes... Hacemos intercambio. Claro, conscientes de que ahora mismo es imposible provocar la salida de Cataluña de España, puesto que la mitad de la población está totalmente en contra, vamos a ir adelantando, como hicieron ya en los pactos del Majestic con Aznar, etcétera. Y ya están sobre la mesa esas cuestiones. Por ejemplo, el propio Marlaska no desmentía el tema de los Mossos de Escuadra, que era una cosa que se le había denegado al Ministerio de Defensa en años sucesivos el dotarlos de armas largas. Hombre, el dotarnos de armas largas, incrementar el cuerpo, permitirles el acceso a los órganos de seguridad del Estado y de lucha antiterrorista. Todo esto inmediatamente lo han planteado. Y Marlaska es la primera vez que no dice que no. Claro. O sea, es que están negociando. Bueno, pero un momento que tengo que hacer una pausa. Pero, a ver, brevemente, si lo que ocurre con el tema de los presupuestos, yo honradamente no sé si es mejor que no salgan los presupuestos o que salgan con las medidas que están empezando a barruntarse. Porque lo que a mí verdaderamente me preocupa es que cuando están emitiéndose una serie de señales muy claras de desaceleración, que significa que te vas al comercio minorista y no se está consumiendo todo lo que se debería. Te vas a las grandes superficies y tampoco. Hay un cierto estancamiento de la economía. Cuando te están lanzando esas señales y tú estás diseñando una serie de medidas que pueden convertir esas pequeñas heridas en la economía en heridas más grandes y causar un daño, pues casi mejor que no se lleven a la práctica. Lo que a mí me alarma, y termino, es la falta de visión que ya está teniendo el presidente del gobierno en relación a lo que los economistas le están poniendo delante, con perdón, de sus narices. Eso sí me alarma. Claro. Hay una tercera vía que no olvidemos. Los presupuestos se pueden prorrogar. Se podrían prorrogar perfectamente los presupuestos de Mariano Rajoy y tendrían la coartada de decir, yo querría haber subido el gasto social, pero estos son los presupuestos que me dejan y estos son los presupuestos con los que tengo que trabajar. Pero ya ha lanzado la especie de que él no va a aceptar prorrogar los presupuestos que no son los suyos, que estos los ha asumido porque no había más remedio, pero quiere un año más. Bueno, a ver qué pasa. Estamos de vuelta de esto vamos a entrar de lleno también enseguida, porque tenemos ahí a Carlos Cuesta y tenemos al profesor Gaidel Iván y vamos a preguntarle, lógicamente, a ver qué consecuencias puede tener todo esto para la marcha de la economía. Hasta ahora mismo. 38 días con la frontera comercial cerrada entre Melilla y Marruecos. Una situación crítica para la economía. ¿Cuántos millones de euros se podrían perder? ¿Afectará a las relaciones entre los dos países? El gobierno autonómico señala a Pedro Sánchez. Analizamos todas las consecuencias con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. Esta noche en El Cascabel.
el fin del 155 desploma la economía catalana. Y los indicadores económicos hablan de desaceleración en España. La ministra tranquiliza a los mercados. Nosotros mantenemos nuestra previsión de que este año España tendrá un crecimiento robusto. ¿Debemos estar en alerta? Estamos ante una nueva crisis económica. Esta noche, el economista Guy de Liébana nos lo explica en El Cascabel. Bueno, pero antes vamos a hablar de esa reunión de esta tarde entre los socios parlamentarios o cuasi socios de gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Se han visto ya en la Moncloa. Según Pablo Iglesias, Sánchez le ha prometido un gran aumento del gasto social, eso es gasto público en definitiva, más dinero, para cerrar los presupuestos en octubre, o sea, para que Podemos apruebe esos presupuestos. Y además ha dicho Iglesias que su voluntad, o sea, nuestra voluntad, ha dicho él, es cogobernar juntos desde el Parlamento. O sea, se erige en presidente o copresidente en el Parlamento. Si pudiera también en la Moncloa, cohabitaría en la Moncloa, pero eso parece que no es estéticamente muy presentable. Así han ido las cosas, vamos a ver. Pero esto tiene consecuencias, lógicamente, y tiene sus consecuencias desde el punto de vista económico y valoración dentro y fuera de España. Carlos Cuesta, ¿qué ha pedido Iglesias al señor Sánchez y que el señor Sánchez, según Iglesias, le ha dicho, amén, sí señor, lo que usted quiera, con tal de sacar los presupuestos? Partidas de gasto, efectivamente. O sea, ha ido ahí, supuestamente, con una factura de gasto. A mí, últimamente, lo que pasa es que siempre me acaba ocurriendo lo mismo. Siempre se habla de gasto, pero nunca acabo de ver la otra parte, que es, ¿y esto cómo se paga? Claro, ¿cómo se paga? Esa es la que nunca me llego a enterar yo. Debe ser que justo cierro los ojos ahí. ¿De dónde sacamos el dinero para poder gastar todo? Para poder gastar. Pero bueno, claro, vamos a ver, vamos a ir repasando dónde, atención, Pablo Iglesias ha dicho que se lo ha pedido y según ha vendido él, según ha comentado, se le ha concedido. Es decir, habría un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Podemos para conseguir sacar ese tipo de cuestiones. Hay impuestos, hay determinadas rentas a las cuales pretenden implementarles los tipos máximos y por tanto castigarlas más fiscalmente, y hay partidas de gasto puro. Vamos a ir repasándolas. Primera, que además había mucha discusión, el famoso impuesto a la banca o impuesto a transacciones financieras. Por lo que se ha explicado, la cosa va por el impuesto a las transacciones financieras, cosa que ya había anticipado el Partido Socialista. ¿De qué estamos hablando en este impuesto a las transacciones financieras? Dicho de una forma muy llanita para que la gente lo entienda. Las inversiones en bolsa, ya sean en participaciones que tú compras, es decir, las acciones de toda la vida, las carteras de acciones, o a través de fondos de inversión. Dirá la gente, ¿por qué a través de los fondos de inversión? Porque cada vez que realicen los movimientos dentro de los fondos de inversión, a mí me extrañaría muchísimo que el fondo de inversión se vaya a quedar ese coste fiscal. ¿Cómo te lo va a trasladar? Vía comisión, ¿vale? Por lo tanto, el impuesto a las transacciones financieras, que se está hablando de una horquilla entre 1 euro por cada 1000 y 3 euros por cada 1000 que se muevan. Puede parecer un importe pequeñito, esto lo comentábamos el otro día en OK Diario, pero lo cierto es que para gestionar una cartera se mueven muchísimas operaciones, se hacen muchas compraventas y las carteras medias pueden tener a lo mejor 50.000, 100.000, 200.000 euros, con lo cual al final no sería nada extraño que a lo largo de un año acabes pagando por una cartera modelo, por una cartera media, 100 euros, 75 euros, 125 euros, no sería nada extraño, por contribuyente y año, en carteras moderadas, no hablo de grandes carteras, en carteras de ahorradores, un pensionista que tenga 200.000 euros acumulados y juegue en bolsa. Bueno, IRPF, rentas superiores a 140.000 euros al año. Se habló de 150.000, el primer documento que elaboró el Partido Socialista hablaba de 120.000, parece que la cifra definitivamente queda en 140.000 euros. Hay que tener en cuenta que esto es base imponible. ¿Qué significa este palabra? Que le quitamos las cotizaciones sociales, pero el resto es bruto, ¿vale? Entonces serían sueldos brutos sin la parte de cotización social. 140.000 euros al año. ¿De qué se está hablando en esta cuestión? Se está hablando de incrementarles 4 puntos el tipo máximo. Estamos en el 45, pasaríamos al 49. ¿Estamos en esa situación por encima de muchos países europeos? Por encima de muchísimos países europeos. Hay un riesgo de que estas rentas... Un señor que gane 140.000 euros al año, ¿cuánto le pagaría a Hacienda? Mira, 49% pues es muy sencillo. El 50%. Claro, más o menos claro, la mitad. El 50%. Efectivamente. Con lo cual llegará la gente, llegará un señor que gane 140.000 y dice, ¿y para qué voy a ganar yo 140.000 euros si se lo lleva? Pues yo voy a trabajar 170 días al año para Hacienda. Pues mire usted, no. Y sobre todo ya entras en comparativas. Si coges esta banda salarial,
qué está pasando con las economías que compiten con nosotros en esta banda salarial. Porque luego es verdad que algunas tienen tipos máximos superiores, pero que entran a partir de 300 y pico mil, que entran a... Para esta banda estaríamos por encima de lo que está en estos momentos tributándose en Reino Unido, en Hungría, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Portugal, etcétera, etcétera. Es decir, estaríamos por encima de la gran mayoría de países, en Austria, en Suecia, para esa franja salarial. Vamos a seguir viendo las cuestiones que se supone que ya han pactado, es decir, que si esto sale, si consiguen más apoyos, porque cuidado, tienen que seguir sumando apoyos, nos las veríamos directamente ya legisladas y por tanto tendríamos que pagarlas. Aseguran fiscal de los autónomos. No se ha especificado muy bien cómo. Sobreentendemos, porque el autónomo lo que paga es el IRPF. Debería ir, por lo tanto, algún tipo o de rebaja para las capas más bajas en el IRPF o que les vayan a meter algún tipo de deducción adicional. No lo han concretado. La forma más normal sería a través de deducciones, de incrementar las deducciones. ¿Cuál es el problema? Simplemente para que la gente se centre. Vamos a intentar sacar la ecuación. Pablo Iglesias ha anunciado que esto es para conseguir más dinero, para tener más gasto social. Si nos vamos al castigo a la gente que tiene más de 140.000 euros, nos estamos yendo al 0,01%. ¿Qué significa eso? ¿Qué recaudación consigues con Bueno, eso? ellos están haciendo una estimación de 400 millones de euros. Si te vas a los autónomos... Eso no pagan ni los sueldos de todos los que tienen por ahí paniaguados. Si te vas a los autónomos son 3 millones. Si de veras hay una rebaja clara, estaríamos hablando de que le vas a rebajar a todos estos y les vas a subir a estos. Hombre, es complicado que de esa ecuación salga más gasto, por lo tanto, algo no encaja. Bueno, el IVA de los productos de primera necesidad. Han dicho que lo van a bajar. Sobreentiendo que no se están refiriendo a bajar el tipo, porque nosotros estamos en estos momentos en el 4% y no se puede bajar más. Sobreentiendo que se deben estar refiriendo a que productos que no están en el tipo súper reducido van a pasar al súper reducido, ¿vale? Los alimentos ya estaban, los alimentos de primera necesidad, deberían incluir algo más. Por ejemplo, los libros también están ahí, no sé muy bien a cuál se estarían refiriendo. Es muy posible, teniendo en cuenta los mensajes que están lanzando, que puedan estar hablando, a lo mejor, digo yo, de la vivienda considerada social, de las viviendas de planes de protección, etcétera. A lo mejor se están refiriendo a ese tipo de cuestiones. Vamos a continuar con más medidas que se supone que habrían sido acordadas y aquí ya entramos en gasto directamente, en gasto puro. Nueva ley de dependencia. Todos recordamos lo que pasó con la vieja ley de dependencia. Salió, mucho anuncio, por fin, tal. Bueno, resultado, no había partidas presupuestarias. Hubo una pelea. ¿Y el dinero? Hubo la mítica pelea, el gobierno decía esto es tuyo, comunidad autónoma, la comunidad autónoma decía esto es tuyo, Estado. Resultado, la ley de dependencia acabó, que lo pagas tú, que lo pago yo, no lo pago nadie. Bueno, esto se supone que se restablecería. No tenemos cifras, no sabemos cuál sería el coste. Una ley de dependencia es muy costosa. Esto sí que os lo adelanto, que si de veras es con un contenido potente, es muy costosa. En España tenemos una capa de pensionistas, de jubilados, muy creciente y tenemos una capa de pensionistas que no tienen derecho a una pensión contributiva, una pensión por haber cotizado, sino que tienen la no contributiva, que son las más bajitas. Si se está refiriendo posiblemente a casos dentro de eso, estamos hablando de un colectivo que puede llegar a sumar 400.000, 300 y pico mil personas, son partidas caras de gasto. Fin del copago farmacéutico. Bueno, esto parece que ya lo tenían decidido y se reconfirma. Por lo tanto, al fallar el copago farmacéutico, se perderían cerca de 1.500 millones de euros de recaudación. Factura de la luz. Aquí yo, de verdad, os tengo que decir que no he llegado a entender muy bien cómo lo van a bajar. Han dicho que lo conseguirían bajar. Yo os explico cómo es el recibo de la luz. Un 40% son los costes regulados. Por lo que están diciendo, los costes regulados no se van a tocar. Un 25% son impuestos. Lo que están diciendo no solamente es que no los vayan a bajar, sino que los van a subir. Y solamente el resto es donde se está de verdad pagando el consumo a precio de mercado. Si se va a subir el impuesto y no se va a tocar el precio regulado, no sé yo muy bien cómo van a conseguir bajar la factura de la luz. Porque estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito en el que tendrían que operar. Bajas el IVA o no haces nada. Y además dependes directamente de un mercado que tiene una influencia internacional tremenda. No sé muy bien cómo lo irían a hacer, no lo ha explicado Pablo Iglesias. Estos son más o menos los acuerdos que se han alcanzado, los acuerdos que se han cerrado y lo que nos ha explicado Pablo Iglesias, que haciendo esa función, tú lo comentabas precisamente, poco menos que de copresidente en el Parlamento, se habrían cerrado. Y cuestiones que estaban ya encima de la mesa, algunas de ellas incluso han sido ya trasladadas como proposición de ley, la de regulación de alquileres, que es verdad que van a
ampliar los plazos en los cuales tiene derecho a prorrogar el contrato el inquilino y además a endurecer la situación. Se regulan, por ejemplo, las fianzas, etcétera. Y se habla de estas partidas. La educación ya se había avisado que tendría un incremento de la partida, y las pensiones, que entraba ya dentro del famoso pacto alargado, prorrogado y ampliado del Partido Popular con PNV. Partido Popular y PNV lo pusieron al IPC que estaba en ese momento, pero no dijeron que evolucionaría con el IPC. Cogieron la cifra que era el 1,6 y dijeron, bueno, al 1,6, pero no lo ligaron al IPC. Ahora directamente ya se le pone el nombre al IPC. ¿En cuánto está el IPC en estos momentos? En el 2,2. Sí. O sea, cuidado, porque está escalando y se nos dispara el coste. Simplemente pasar de lo que había hace unos meses, el famoso 0,25, al 2,2, estamos hablando de más de 2.500 millones de euros de incremento de gasto. Si vamos sumando, sale mucho gasto, mucha promesa de gasto, algunas incluso sin cuantificar, y por lo que han citado, desde luego, de las subidas de impuestos, no saldría para pagar esa cuantía. Por lo tanto, algo aquí falla. Algo no se está contando o algo no se va a realizar de lo que están diciendo. ¿Cuáles son las estimaciones que ellos han hecho? Incluso superiores. El Partido Socialista habla de que se podría llegar incluso a incrementar la recaudación en 10.000 millones. Podemos habla de 15.000 millones. Desde luego, con los impuestos que nos han citado, no salen esas cifras. Bueno, el total, pues estaríamos hablando, si consiguiesen meter todo lo que le ha pedido Podemos, hasta 25.000 millones. Pero esto es una locura. Si tú en estos momentos... Vamos, son ni de lejos. Ni de lejos, no, ni de lejos, ni de lejos. Yo os doy una pista. La comisión delegada, que es el organismo técnico en materia económica que al final tiene que aprobar qué es lo que va a ocurrir, ya ha hecho una aprobación de lo que puede ser la factura para los próximos años. Y para el próximo año ha estimado en 8.000 millones la subida de impuestos. 6.000 vendrían directamente por subidas normativas de los impuestos, 2.000 por el incremento de recaudación por la mejoría de la marcha del PIB. Es decir, simplemente que te vendría más, si tienes más actividad, se paga más, se consume más, se vende más, etc. Y 6.000 serían de verdad regulatorios, serían subidas de impuestos como las conocemos todos. Es decir, que estaría bastante lejos de lo que se está hablando en estos objetivos, por decirlo de alguna manera. Bueno, madre mía. Y encima con una economía que se está ralentizando. Vamos, hay una desaceleración global que lógicamente también afecta a España, y que a España probablemente le pueda afectar más a partir de los anuncios que se han venido haciendo, de estos globos sonda, de verdad, de estos dimes diretes que evidentemente no han tranquilizado, ni han dado seguridad ni confianza ni a los mercados ni a los empresarios. En ningún momento se habla, por ejemplo, de vamos a recortar el gasto, vamos a frenar la sangría de gasto público. Pero eso es lo que Moscovici le pide aquí a... Pero si van a aumentarlo. En ningún momento se habla pero si van a aumentarlo, es al contrario. 160 empresas estatales, 160 empresas dependientes del Estado. Todo voto del Estado. Hay subvenciones a los partidos políticos, hay subvenciones a los sindicatos, hay organismos que hacen el trabajo por diputaciones que no se sabe para qué sirven. No hay un recorte de gasto, lo fácil es tirar al asalariado, que es donde verdaderamente es muy fácil subir eso. Cuando sabemos que subir el IRPF a las rentas de más de 140.000 euros apenas aporta que 400, 500 millones de euros. Bueno, completamente, absolutamente insuficiente. Fátima, y eso, ese es el cálculo que han presentado ellos. Hay un cálculo, nosotros lo publicamos el otro día en OK Diario, elaborado por José Félix Sanz, por Desiderio, por gente que sabe de esto. Ha hecho el cálculo de lo que llaman ellos microsimulación fiscal. Sale que no solamente no sube los 400 millones, sale que baja 500. ¿Y de por qué? Bueno, pues porque son rentas que son muy móviles, son más elásticas. Son rentas que tienen sociedades, que trabajan en firmas internacionales, que pueden pedir facturar por otro sitio. Son directivos internacionales que directamente pueden decir, oiga, que a mí no me interesa estar aquí. Mándeme usted de tal firma, mándeme a otro país, a Francia, a Portugal. La conclusión de ese esquema que está presentando Carlos es que cada familia tiene que reservar, cada hogar, más o menos unos 120 euros más para pagar en impuestos con este plan. Y la pregunta es, ¿qué incidencia va a tener eso sobre el consumo? Evidentemente, esos 120 euros ya no los pueden meter en el circuito económico. Pero luego está la incidencia psicológica de una familia que está diciendo, pero si es que me están aumentando los impuestos, ¿cómo va a afectar eso al consumo? ¿Cómo va a afectar al consumo? Carlos, ahora lo vamos a contrastar también con José María de Líbana. Fuga de capitales en España, al hilo de los anuncios que venía el gobierno haciendo. Esas contradicciones en las que ha incurrido, lo de hoy subo los impuestos a la banca, o mañana es las transacciones, hoy el impuesto de sociedades, el tema del diésel, lo que está haciendo el sector de la automoción. ¿Cuántos millones salieron de España, según el último dato, en el mes de junio-julio?
Carlos? ¿Se hablaba de 10.000? Sí, exacto. 10.000 millones de euros. Vamos a ver, simplemente la gente que piensa una cuestión. Claro, alguien que tiene dinero y lo puede mover. A ver, no son rentas, Sí. o sea, ese dinero es el saldo entre lo que te entra y lo que te sale. Y mucha parte de ese dinero no corresponde exclusivamente a particulares, es decir, el dato particular sería menor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo mencionaba hace un momentín Alfonso. Nosotros tenemos dos grandes sectores económicos en estos momentos que están con un cierto bombardeo. Uno es el turismo, otro es el sector automovilístico. El sector turístico, porque además tenemos la amenaza de que en el Mediterráneo Sur están ya empezando a absorber, se está tranquilizando y tenemos la amenaza económica de que nos van a quitar clientes. El sector, y lo mencionabais hace un momentín, del automóvil, que se le está permanentemente diciendo que si el diésel se va a bombardear, que no se va a bombardear. Y lo que más se producía en España era diésel. Parte de esas rentas eran rentas empresariales que se estaban destinando a España. Claro. Si tú tienes una sensación en la que no sabes si puedes generar más hoteles o menos hoteles, si tienes una sensación en la que no sabes si tienes que invertir en más producción o levantar las plantas, pues lógicamente se están parando plantas. Lógicamente te dejan de entrar rentas. No solamente eso, es que se avecinan subidas de tipos de interés a la vuelta del verano. La FED ya empezó y el Banco Central Europeo viene a la vuelta del verano, con lo cual las familias tendrán que destinar también más dinero al pago de sus hipotecas, con lo cual, pues bueno, pues todo suma y es una factura para las familias pues insoportable para muchas de ellas, es evidente. Oye, escuchamos a lo que decía Pablo Iglesias después de ese encuentro con Pedro Sánchez. Vean. Y hemos avanzado mucho hacia un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado. Sería muy importante tener concretado ese acuerdo pronto, en el mes de octubre. Sacar los presupuestos en el mes de octubre, vamos a ver. Paralelamente, declaraciones hoy en el periódico Expansión de la ministra de Economía y Empresa Nadia Calviño. El crecimiento seguirá siendo robusto en los próximos meses. Así lo ha comentado y dicho después también en rueda de prensa, o ante los periodistas. Vean. El crecimiento económico en España es robusto, es sólido. Tenemos una previsión de crecimiento en el ejercicio en curso 2018 del 2,7%, que es una de las tasas más altas o incluso la más alta de la Unión Europea y está claramente por encima de los países de nuestro entorno. Y luego dice la señora Calviño que una política económica responsable no puede encomendarse a la receta de la bajada de impuestos. O sea, bajada de impuestos, no todo lo contrario, subirlos, que este gobierno no cree en la fórmula de recortar gastos y bajar impuestos, sino que hay que recuperar el gasto público, o sea, gastar más, a pesar de que pintan bastos, que recuperar el gasto público para reconstruir un modelo de sociedad con más cohesión e impulso a la productividad es el objetivo. Claro, cuando hay dinero no lo puedes hacer, pero cuando las cosas vienen mal, hombre, no parece que esa sea la receta. Carlos, ¿qué? No, y luego una cuestión, vamos a ver, esto sé que es una cosa más técnica. No es comparable un 2,7 de ahora de un 2,7 de hace 3 o 4 años. Y ahora me dirá alguien, ¿y por qué no? Porque tenemos la inflación en el 2,2. Vamos a ver, no es lo mismo tener un 2,7 cuando estás perdiendo 2,2 de ese 2,7 en inflación a cuando lo teníamos con inflaciones del 0,5. Es decir, nuestro crecimiento no solamente es más bajo, sino que está bombardeado por una pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, en estos momentos estamos bajando por un lado, se nos está achicando por arriba y se nos está achicando por abajo. Por lo tanto, nuestro crecimiento no es el mismo ni sigue siendo tan robusto como antes. Y simplemente una cuestión, hoy mismo, y se le ha dado menos importancia, pero cuidado, se ha corregido una décima a la baja el dato de cierre de 2017. Por lo tanto, ya estamos en caída incluso sobre a datos que los hemos tenido que rebajar. Que se ha acelerado estos últimos meses. El último dato pero de crecimiento... es que no paran de llegar avisos desde Semana Santa esta parte. El que está marcando la tendencia, que no es el crecimiento interanual, sé que estoy utilizando muchos palabras, pero bueno, para que la gente intente entenderlo. Sí. Ese dato del 2,7 es el que te mide todo el año. Si nos vamos al que marca la tendencia, es el que mide el trimestre. El que mide el trimestre ha caído de un 0,9 a un 0,6. Claro. Con lo cual, el siguiente trimestre probablemente caiga también. Claro. Efectivamente, son caídas excesivas. Pero si es que el campeonato se está ralentizando no solamente en términos españoles, hay que decir. Pero yo es que estas afirmaciones que hace la ministra ya me rememoran las que hizo Zapatero. Sí, claro. Es que es una cosa siniestra. ¿Recordáis aquello de la banca española es extraordinariamente sólida antes de la caída de la banca y el rescate nacional? ¿Sabes de quién me estaba acordando yo? De un tal Pedro Solbes, que en un debate con Manuel Pizarro, sí, cuando ya estábamos en el comienzo de la anterior crisis, negaba no solo que hubiera crisis, sino que estábamos en un crecimiento robusto. Lo mismo. Igual. Lo mismo, estamos en ese mismo periodo de... ¿Qué están diciendo ustedes? Y ganó el debate. No, ganó el debate. Con un ojo cerrado, además. Pero ese debate, lo revisamos ahora, después de la crisis que sufrimos, y es paradigmático, es reflejo de lo que luego pasó. Y el tiempo que le costó a Zapatero pronunciar la palabra crisis, ¿o no os acordáis ya de esto? O sea, que hasta que llegó a
pronunciar la palabra crisis no existía en su vocabulario. Es cierto que, hombre, el viento de cola venía amainando, el viento de cola favorable a la economía hace meses y los indicadores mundiales están allí. Pero claro, si a eso sumas, vuelvo a la palabra incertidumbre, que es básica ya no en la macroeconomía, sino en la microeconomía, el pequeño empresario que tiene que invertir o contratar a lo mejor a una persona más, pues se lo está pensando, como haríamos todos. Entonces, eso es fundamental ahora para que se produzca ese frenazo en el crecimiento económico. A ver, José María Gay de Liébana, querido profesor, muy buenas noches, amigo. Saludos virtuales. Abrazos virtuales. Gran Antonio, ¿estás en la gala o estás en el plató? Estamos ya aquí sentados a las 10:59 de la noche y 49 segundos, o sea, al filo de las 11. Eso sí, después de haber acompañado a los compañeros de COPE y de 13. Bravo, al filo aquí, perfecto. Bueno, de entrada te voy a dar la enhorabuena porque tienes un español que está jugando de maravilla. Este año os lleváis la liga. Bueno, el otro día el VAR me sobró un VAR. Sí, me sobró un VAR. Me sobró el segundo VAR. El primer VAR me fue bien, pero el segundo, que era correcta la decisión arbitral, pero me sobró. Pero bueno, yo creo que tiene muy buena pinta el español. De verdad que me gusta mucho este año, ¿eh? Hombre, verdad, además juega bonito, juega bonito y yo creo que Europa se nos va a quedar pequeña, ¿eh? Yo creo que va a hacer buena campaña. Gracias, hombre, Antonio, se lo diré a los jugadores. Vais a vivir muy a gusto esta temporada, querido José María. Bueno, cuéntame, vamos a ver, estás siguiendo hombre, y además lo que ha contado Carlos Cuesta, las declaraciones de la ministra, lo que han decidido en la Moncloa, según Iglesias, lo que ha aprobado Sánchez. ¿Qué valoración haces conjunta de todo esto? Bueno, Carlos siempre tiene razón, es decir, que yo comparto con él todas sus opiniones, por tanto no hay ningún problema. Y es cierto lo que Carlos pone el dedo en la llaga. Yo creo que se han subido los impuestos, bueno, creo no, lo afirmo con los números que hay, se han subido desde 2011 a 2018 en 61.000 millones de euros. Por tanto, quiero decir que hemos hecho un esfuerzo auténticamente tremendo. La ministra, en el artículo de hoy en el diario Expansión, está bien, dice, hombre, que no hay que hacer como mucho caso a las señales de alerta, pero realmente el dato que a mí más me preocupa, y Carlos lo acaba de comentar, es la revisión del PIB a la baja. Es decir, ya sé que es una décima, pero hay algo que es importante ver, como el año mejor de lo que ha sido el último trienio fue el año 2015, con lo cual quiero decir que en ese momento fue el año de fogosidad económica. Luego ya en 2016 se pierde algo, las revisiones a la baja, y ahora estamos en 2017 en el 3%, pero la previsión efectivamente es el 2,7% para este año. Quiero rectificar a la ministra, con todo el respeto del mundo, el país que más crece es Irlanda, de la Unión Europea, no es España ni mucho menos, y crece más que España, Rumanía, Bulgaria, que son países también de la Unión Europea. Y luego yo creo que cuidado con el gasto público, porque el gasto público está ahora en 492.000 millones de euros, y como nos empecemos a desmelenar con el gasto público, tenemos un problema que a la gente ya no se le puede apretar más las clavijas en el tema de impuestos. Vamos a tener un problema de déficit que va a ser grave, y tenemos un problema de deuda pública que, como habéis dicho muy bien, también cuidado con los intereses, porque San Mario Draghi se apaga un poco lo que sería su luminosidad. Por tanto, quiero decir que los milagros ya de política monetaria van a poner punto y final, ¿no? Por tanto, la situación no es tan buena como la ministra dice, pero yo entiendo que como ministra de Economía tiene que intentar contagiar confianza, Antonio. Sí, pero claro, todo eso que dice la ministra se contradice con lo que pedía hoy precisamente en unas declaraciones en El País, y luego incluso en una reunión que ha tenido con Sánchez el señor Moscovici, el comisario europeo de Economía. Esto es lo que venía a decir, hagan ustedes las cosas bien, no vuelvan a caer en errores del pasado. Claro. Discurran por la senda del déficit, no se lo salten, no gasten más de lo que no tienen, porque luego lo van a pagar. Y aquí resulta que tenemos una ministra de Economía que dice, ¡qué narices! Tenemos que gastar mucho más. El gobierno no cree en la fórmula de recortar gasto y bajar impuestos, sino que hay que recuperar el gasto público. Vaya. Claro, es que vamos, todo lo contrario de lo que pide Bruselas es lo que quiere hacer el gobierno de España en estos momentos. Sí. Creo, Antonio, yo creo que se equivoca el gobierno en este sentido, porque además cuando vas viendo cuál es la evolución del gasto público a lo largo de estos años, he dado una conferencia precisamente esta tarde en el Colegio de Censores Jurados de Cuentas sobre este particular. Cuando vas viendo la evolución del gasto público, en estos momentos hay una tendencia muy fuerte a ir subiendo, y cuidado que el año que viene nos vamos a encontrar con más de 500.000 millones de euros de gasto público. Estos más de 500.000 millones de euros de gasto público va a significar que el peso del gasto público va a ser del 40%.
44, 43, 45% del PIB. Quiere decir que tenemos una economía que está demasiado controlada por el Estado y que el Estado, en definitiva, está interviniendo demasiado en lo que sería la construcción económica. Esto es muy malo. Entonces, lo que hay que hacer es recortar el gasto, hay que podar el gasto. El gasto, hay mucho gasto absolutamente innecesario, pero no hay voluntad política de hacerlo. Y lo que hay que hacer es bajar los impuestos para que la gente tenga libertad económica, para que haya afanes de consumo. No se puede subir el impuesto sobre la renta como se va a subir, y no a los más adinerados, sino a todo el mundo. Por tanto, quiere decir cuidado, cuidado, porque aquí lo que no se puede hacer es ser dadivoso y ni tampoco ser generoso con el gasto público. Hay que ser estricto en este sentido. Antonio. Claro, no hay solamente hay voluntad de rebajar el gasto público, de recortarlo, sino de aumentarlo e incrementarlo, tal y como Iglesias ha manifestado y explicitado después de su encuentro con Sánchez. O sea, que están encantados en políticas de gasto. El problema es, como decía antes Cuesta, lo que tú puedas gastar, allá tú, si lo puedes. Pero ¿dónde vas a sacar el dinero? Si no hay dinero, ¿qué hacer? ¿Lo pintas? Bueno, si no, como el dinero no es tuyo, pues tranquilo, ya está, ¿no? Claro. Es dinero público. ¿Y de quién es el dinero público? Claro, No es de nadie. Pero aquí no hay máquinas. Venga, vamos a perder. Aquí ya no hay maquinillas, no pasa nada, no pasa nada, venga. Sí, hombre, y aquí nosotros decapitados fiscalmente. Esto es la guillotina tributaria. Nos van a ir decapitando uno a uno. Pero bueno, saldremos adelante ahí, Antonio. En una circunstancia como esta no es mejor bajar los impuestos, querido José María. ¿No es mejor incentivar la economía dejando claro y transmitiendo confianza, seguridad y sobre todo la posibilidad de que los inversores puedan encontrar aquí un campo abonado para seguir trabajando a gusto, sin que les crujan en impuestos? Y aquí hacemos lo contrario. Según la señora Calviño, la política económica responsable es la de no bajar impuestos. El amigo Donald Trump es un poco bruto, ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Pero el amigo Donald Trump ha bajado los impuestos y hay que ver Wall Street, al margen de que haya algo de burbuja, pero cómo va. Y, por ejemplo, Amazon, que ya está capitalizando también, que llegó a capitalizar anteayer más de $1 billón exactamente. Aquí hay algo que es muy importante. Si tú bajas los impuestos, las empresas están a gusto, las empresas tienen dinero para invertir, para expandirse, para crear empleo. En definitiva, todo esto va bien. Y además, si en el impuesto sobre la renta lo bajas, y en el año 2015 se ha visto esto, aumenta el consumo. Cuidado, que el consumo privado está decayendo en cuanto a crecimiento, y en 2015, que hubo aquella bajadita de impuestos que Cristóbal Montoro puso en marcha, ayudó al consumo. Por tanto, lo que tienes que hacer es bajar impuestos, bajar las cargas sociales, las cotizaciones sociales, que son muy elevadas, y por eso el paro va aumentando y hay menos empleo, y bajar el impuesto sobre sociedades, fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y la economía chuta de miedo. O sea que esto seguro, lo que pasa es que, claro, para esto hay que pisar la calle. Cuando no pisas la calle, no conoces el mundo real, no sabes el semáforo, si está en verde o rojo cuando lo tienes que cruzar. Ellos no lo saben, esto no lo saben, porque van siempre con el coche oficial, los escoltas y el otro coche de policía. Entonces, claro, no saben nada de lo que pasa en la calle, ni que la gente cruza la calle de acera a acera, no lo saben. En fin, a ver, Alfonso Merlos, quería preguntarte, José María. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? Hombre, Alfonso. Vamos a ver. Abrazos aquí virtuales. Abrazos virtuales, todos, como siempre. Hay dos sectores estratégicos que a mí me parece que merecen especial atención. Uno es el turismo. Estamos viendo cómo, en la medida en que se está recuperando el norte de África, sobre todo el caso de Túnez y el caso de Egipto, pues se ha estancado la situación en los últimos meses, no solamente en España, sino en general en toda Europa. Pero ahí tenemos mucha experiencia y yo confío en que lo podemos hacer especialmente bien. Pero a mí me inquieta, desde el punto de vista de las políticas del Gobierno, lo que está ocurriendo en relación al sector de la automoción. Cómo en un país en el que todavía 1 de cada 3 vehículos que se vende y que se compra, por lo tanto, es un vehículo diésel, se le declara la guerra a una parte del sector. Estamos viendo ya cómo hay plantas que están siendo paradas en su producción, cómo hay trabajadores que se van a la calle y a mí me da la impresión de que no se ve un horizonte claro, una salida de por dónde quiere ir el Gobierno manejando un sector tan decisivo para nuestra economía. No sé cómo lo ves, profesor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. También siempre hay
amigos con los que estás de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una defecación por parte del gobierno auténticamente brutal, porque el sector de la automoción es un sector que no únicamente tiene las fábricas de coches, sino toda la industria auxiliar. Como ellos no saben lo que es el mundo real, insisto, el gobierno, los políticos no saben lo que es la vida, entonces claro, ellos no saben que detrás de lo que sería una gran industria, como por ejemplo SEAT o cualquier otra marca, aquí lo que hay es una industria auxiliar que da muchos puestos de trabajo, que hay mucha investigación y desarrollo. Y todavía sin aprobarse nada en el BOE, se han cargado al diésel, y además han provocado un hecho excepcional, que es que el mes de agosto de este año haya sido el mes en el que hay más ventas aquí, pero de estas ventas hay mucha automatriculación. Por tanto, hay que tener los propios concesionarios, y lo que no se puede hacer es ir... Claro, hombre, pero han fastidiado al concesionario, que además el concesionario trabaja con unos márgenes muy... ¿Qué quiere decir? Que lo que están haciendo es castigar a un sector. Y luego el turismo es un tema que también es culpa de decir de una manera muy clara. En la medida que haya las huelgas que hay en los aeropuertos, los retrasos que hay en los aeropuertos, y AENA no hace absolutamente nada, los taxistas haciendo lo que hacen, todo esto es lo que estamos transmitiendo al mundo, y por tanto la gente dice, oiga, no vaya a España porque le puede estar 24 horas sin saber su vuelo a dónde va. Por tanto, o somos serios o no somos serios. Y claro, y estos países han aprovechado también, el norte de África, Grecia, Croacia, Turquía, han aprovechado para vender más baratito. Por tanto, claro, el sector del turismo es muy bueno aquí en España, pero venía un turismo prestado que es infiel. Este es como el desodorante barato que te abandona. Esto teníamos que haber visto. Pues María, a ver si en esta conexión... El mío huele bien, No me hagas señas, que yo no voy a ir ahí. En esta conexión Bluetooth que tenemos, a ver si estamos de acuerdo en este punto. Porque hay otro factor, no es porque parecemos ya los inspectores de Hacienda, el cobrador del fraquillo, los agoreros, pero hay una cuestión que empieza a ser muy preocupante. El BCE, el Banco Central Europeo, ha estado comprando bonos de todos los países. Esta cuantía que se compraba, que llegó a ser de 80.000 millones de euros al mes, ha ido bajando de 80.000 a 50.000, de 50.000 a 15.000. A partir del 1 de enero pasamos de 15.000 a un número muy redondo, a 0. Esto significa que cada país, todas estas emisiones, dice, no, podemos gastar más, podemos emitir más deuda, van a tener que ir exclusivamente a precio de mercado. Ya no nos va a comprar el BCE. Es decir, nosotros estamos anunciando un incremento del gasto y un incremento de la deuda cuando se acaban los incentivos de compra por parte del BCE, que evidentemente lo estaban comprando más barato que como los habría comprado el mercado, porque si no, no lo estaría comprando un poder público, sino que habríamos salido a venderlo al mercado. Es decir, cuando se están haciendo estos anuncios, se nos está, porque esto no está en el debate, no se nos está diciendo que a partir de enero, que es cuando vamos a tener que venderlo, va a ser más carito. En estos momentos nos estamos gastando 1.000 millones de euros, prácticamente la mitad del irreplamente en pagar los intereses. Y nadie está hablando de que a partir del 1 de enero la venta va a ser más cara. José María, ¿estamos de acuerdo también? Sí. Totalmente de acuerdo, por una razón muy sencilla, que es la siguiente. Esta mañana ha costado más colocar deuda en una emisión que ha hecho el Tesoro. Por tanto, quiere decir, cuidado. Este mes de septiembre, Mario ya recorta 15.000 millones de euros lo que va a comprar. Pero cuidado, porque a partir del 1 de enero, como muy bien dices, Carlos, va a haber un pequeño problema. ¿Cuánta deuda tiene España? Deuda a efectos del protocolo de déficit excesivo, al día de hoy, 1.162.000 millones de euros. Es una potencia muy endeudada, 100% de deuda respecto a PIB, muy endeudada. Pero ¿cuál es la totalidad de los pasivos en circulación de las administraciones públicas? 1.635.000 millones de euros, casi el 140% del PIB. Voy a pedir dinero a los mercados. ¿Quién va a pedir dinero? El que está endeudado, tiene solvencia, me inspira garantías, me inspira seguridad. No. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que España va a tener que pagar mucho más para que le dejen dinero. Y esto, en definitiva, nos va a encarecer la partida del gasto financiero. Pero es que además no devolvemos nada. Y por tanto vamos refinanciando la deuda. Y al final, ¿qué va a pasar? Al final habrá alguien que dirá, páguenme. Y como no pueda pagar el Reino de España, nos van a entregar a nosotros, que somos los españoles, como el pago en especie. O sea que va a ser, en definitiva, digamos, vamos a saldar la deuda del Reino de España. Antonio, tenemos que mantenernos en forma para que coticemos al alza en el mercado. Sí. Para que valgamos más
por la presencia que por lo que tenemos en los bolsillos. Y luego, que vamos a ir tiesos totalmente. De la deuda, profesor, buenas noches. Soy Fátima Iglesias. Además de la deuda, que efectivamente es un problema estructural. Fátima, besazos. Igual. Porque es un problema estructural, decía la deuda, de los problemas económicos que tiene España es imposible que produzcamos lo mismo que debemos, eso está claro. Hay otros problemas estructurales, la demografía, sin ir más lejos, es otro gran problema porque no nos va a permitir sostener el estado de bienestar, la baja productividad de las empresas españolas, que no permite tampoco subir los salarios, y luego un mercado de trabajo absolutamente disfuncional que hace que todavía haya gente que esté trabajando y viva en condiciones miserables. ¿Qué hacemos con el mercado de trabajo? Porque aquí hay diferentes opiniones. ¿Hay reforma del mercado laboral? ¿No la hay? Bueno, yo creo que hay una... Sí, no, yo creo, Fátima, que hay una primera explicación. La tasa de paro, según Eurostat de España, es el 15,1%, es la segunda más elevada de toda Europa, y el paro ya es un problema estructural. Es decir, por más que nos digan, no, que dentro de 2 años será del 10% del 11%, mentira. El paro ya es un problema estructural. ¿Por qué viene el problema del paro? El problema del paro, y además este mes de agosto lo hemos visto, viene en gran parte porque las cargas sociales son insoportables para las empresas, porque nosotros tenemos un tejido empresarial que realmente, pobrecito, no da para más. Pero luego también hay un problema, que es un problema importante, la falta de cualificación de la gente. Hay que cualificar a la gente, y dentro de esta gente estamos pensando en los jóvenes, una tasa de paro del 34%, el paro en España es el más elevado de toda Europa, y entonces lo que hemos de hacer es preparar a los jóvenes, pero también hemos de preparar a los mayores. Y luego, en el tema demográfico, yo recomendaría al presidente del gobierno, con todo el aprecio que le tengo a nivel personal, pero como presidente del gobierno, que coja el Falcon 900 y que se vaya a Japón, y que vea qué están haciendo en Japón, porque en Japón el más jovencito de los mayores tiene 107 años. Entonces, claro, dicen, oye, si este se nos jubila a los 65 años y vive hasta los 107 años, ¿qué hacemos? Ahora, lo que se está creando en Japón es, digamos, trabajo para los seniors, para la gente mayor, que además les va a hacer es pensar realmente, oiga, el que se encuentre bien, el que esté en forma y que quiera trabajar, que trabaje. Ahora, igual hay que cualificarlo y prepararlo para otro trabajo. Aquí nos falta la creatividad, porque la gente que no sabe lo que es el problema de pagar a final de mes, que no tiene ningún problema con el dinero, que no han trabajado nunca en su vida, no tienen creatividad. Los que hemos picado piedra tenemos creatividad. Vamos con el Falcon a Japón, vemos qué hacen con los mayorcitos, 107 años el más joven, y entonces vemos a partir de ahí que concierto a Japón. Madre mía, bueno, yo no puedo hasta los 107 dignifica años, al hombre, con este ritmo no puedo, dignifica al hombre. Bueno, antes de despedir a José María Gay de Líbar, ¿qué Dignifica al hombre y a la mujer. Que estamos fuera de hora. Socapa de este interesante debate económico y de los datos que nos auguran un futuro poco halagüeño, aparte hay un montón de polémicas absolutamente demagógicas que también se han vuelto a ventilar hoy. Por ejemplo, yo estaba leyendo, a propósito del encuentro entre Pablo Iglesias y el presidente, un artículo de Monedero triunfante en el que explica bueno, lo importante que es para España que Podemos esté al frente de la cuestión con el Partido Socialista, y que a partir de ahora, dice, los grupos oligárquicos que gobiernan España sin derechos, dice, el IBEX 35, la monarquía y la Iglesia van a haber acabado su monopolio. Y dice que una de las grandes conquistas es que la Iglesia pague el IBI. Entonces, como esto lo vuelven a repetir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez, hay que repetir que las exenciones al IBI que tiene la Iglesia son las mismas que tienen los sindicatos, que tienen las fundaciones de los partidos, que tiene la Cruz Roja, que tienen montones de entidades que no preocupan en absoluto ni al señor Monedero ni a los que hacen propaganda con la situación. Bueno, todo esto son, en definitiva, de alguna manera los tics aquellos para ganarse las simpatías. Lo que sí es cierto es que el IBS pueden ser 2,5 duritos, pero además estos son exenciones que han estado toda la vida, porque yo ahora, mientras que Cristina lo iba comentando, me iba acordando de cuando yo estudiaba Derecho Fiscal, en aquella época era Derecho Financiero y Tributario, años A, porque yo ya lo empecé a estudiar con el anterior régimen, y me acuerdo perfectamente que estas exenciones estaban contempladas. Por tanto, quiere decir que esto está yo creo que además en muchísimos sitios. Por tanto, lo que hay que hacer es al país ponerle en marcha, ponerle un cohete en cierto lugar para que vaya hacia adelante, gente que tenga ideas económicas, impulso, brío, trabajar, picar piedra, y ya está. Pero claro, si subimos impuestos, vamos a ir decapitando por la guillotina tributaria a todo hijo de vecino, y esto no nos conviene en absoluto. Bueno, yo continuaría ahora hablando del español, si queréis. Bueno, José María, pues nada, te deseamos muchos éxitos españolistas.
el Español, Club de Fútbol, también de todos los demás. Pero bueno, el Español va con viento en popa, vamos a descansar porque ahora viene la selección. Y en cualquier caso te agradecemos como siempre tu presencia y tu colaboración en este programa. Abrazos virtuales, besazos y un honor estar con vosotros. Adiós, José María Gay de Liébana, un placer como siempre. Bueno, tenemos que hacer una... Gracias, Carlos Cuesta. ¿Me dejas una pequeña... 10 segundos, venga, que me piden ya que vayamos a la publi. Dicen que no se han doblegado ante los poderes oligárquicos. Le han llamado unas cuantas veces poder oligárquico a la banca, ¿verdad? ¿Por qué le han quitado el impuesto? ¿Quién va a comprarnos la deuda si no la podemos colocar en el BCE? ¿Quién tiene en estos momentos el 53% de la deuda española? Los bancos. Los bancos. Ahí lo dejo. Claro. Pero Monedero, en fin, sabe de esto lo que... Yo creo que sabe más. Nosotros de física Otra cosa cuántica, es que nos lo diga. Sí, más o menos. Sí, pero Estamos tú sal a la calle y pregúntale a la gente lo que va a hacer Podemos con la Iglesia y el IBI, y la confusión ya está instalada. No, está claro, porque mienten, o sea, una mentira repetida 20 veces, 1000 veces, 300 veces, pues al final se impone como una cierta verdad. Y eso, bueno, ya lo decía Goebbels, ¿no? No era él. Están jugando esto. Están jugando la imagen. Sé que tienes unos... En fin, están jugando la imagen, están jugando la imagen, más que la política concreta económica. Hombre, pero si además... Están jugando la campaña de imagen continua, estamos en los globos de sonda continuos, estamos en la apariencia. Lo de hoy en la Moncloa ha sido una apariencia más. Claro que sí. Una apariencia más. Para calor ha sido mucho ruido y pocas nueces. Son las 23 horas 19 minutos de la noche. Despido a Carlos Cuesta. Hasta la semana que viene, Carlos. Muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad. Ya saben, si salen en la carretera, tengan en cuenta que los radares están repartidos por todas las carreteras de España y que un avisador les puede salvar de muchas multas, también de accidentes, porque bajará usted la velocidad y sobre todo le va a conservar los puntos. Susana Ollero se lo cuenta mejor que yo. Adelante, Susana. ...38 días con la frontera comercial cerrada entre Melilla y Marruecos. Una situación crítica para la economía. ¿Cuántos millones de euros se podrían perder? ¿Afectará a las relaciones entre los dos países? El gobierno autonómico señala a Pedro Sánchez. Analizamos todas las consecuencias con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, esta noche en El Cascabel. A ver qué nos cuenta Juan José Imbroda. Pero esta mañana nos hemos desayunado con una portada del periódico ABC bastante explícita sobre este particular. Marruecos asfixia a Melilla sin que el gobierno reaccione. La aduana lleva cerrada 38 días, nada más y nada menos, y amenaza con pérdidas millonarias a la ciudad de Melilla. El presidente melillense avisa a Sánchez, un gobierno débil es presa fácil. Susana Ollero, cuéntanos detalles de este asunto que luego comentaremos con el presidente Imbroda. Es tremendo. Vamos a contar todos los datos a los espectadores porque el conflicto se agrava y la relación entre España y Marruecos vuelve a ser objeto de polémica. Marruecos ha dado varios avisos a España. Vamos a enumerarlos. El primero fue a comienzos de julio, durante la primera quincena en este verano. Durante esos días llegaron a las costas españolas más del doble de inmigrantes que el año pasado. Las autoridades costeras marroquíes se relajaron y más de 100 inmigrantes llegaron hasta nuestra península durante la primera quincena de julio frente a los 1.100 inmigrantes el año pasado. Vamos con el segundo toque. Fue el día 26 de julio. Aquí lo tienen. ¿Qué pasó? Pues el gobierno acababa de anunciar, el ministro del Interior en concreto, Fernando Grande Marlaska, que quería quitar esas polémicas concertinas de las vallas fronterizas. ¿Qué pasó? Pues ese día hubo dos saltos masivos y violentos de más de 700 inmigrantes. Venían desde Marruecos. El balance, como ven, 29 guardias civiles heridos y algunos incluso les llegaron a rociar con cal viva. El tercer y último golpe marroquí a la relación con España ha sido lo que les comentaba Antonio, ese cierre del puesto fronterizo español, de la frontera comercial, la aduana entre Benienzar y Melilla. Como ven aquí, bueno, pues esta aduana está cerrada desde el pasado 31 de julio. Total, 38 días de cierre y Melilla la cerró de forma unilateral. Perdón, Marruecos la cerró de forma unilateral. ¿Qué ha provocado este cerrojazo? ¿Cuáles son esas consecuencias, sobre todo para Melilla? Pues aquí las vemos. Ha bajado el tráfico de contenedores un 25% que desembarcan en el puerto de Melilla y si la situación no cambia y se alarga, Melilla podría llegar a perder hasta 100 millones de euros. ¿Pero qué razones se encuentran detrás de esta decisión de Marruecos? Pues según algunos expertos, los empresarios marroquíes quieren recibir directamente esas mercancías, esos contenedores de mercancía que ahora les llegan a través de Melilla. ¿Para qué? Para reducir gastos, Antonio. Bueno, vamos a ver, don Juan. Sí. Hay una marejada
marejada, supongo que don Juan José Breboda... A ver, ¿cuál es la marejada que tú adviertes? Hombre, hay dos marejadas evidentes. La primera, el aislamiento que padece Melilla, porque si esto hubiese tenido lugar en Canarias o en Lérida, hubiésemos sabido que llevamos casi 40 días con la frontera cerrada. Es increíble el aislamiento en el que nos encontramos con esta comunidad autónoma. Y luego la otra cuestión es que, como ha comentado Imbroda en la COPE y ahora nos explicará, es que lo que se han descuidado son las relaciones con Marruecos. Los problemas no son estas cuestiones técnicas. Lo primero que hay es una enorme chulería por parte del gobierno de no haber visitado Marruecos como primer país amigo, despreciándolos. Cuando además en Marruecos y en el mundo árabe estas cuestiones de la ceremonia son exquisitas y son tratadas de una forma, digamos, particularmente delicada. Entonces, negarse a hacer ese gesto, que es un gesto de solidaridad con el vecino de abajo, evidentemente que tiene consecuencias. Pero Cristina, es que lo han hecho todos los presidentes. Todos. Desde Adolfo Suárez, luego hablaremos con Adolfo Suárez Illana, con su hijo, hasta Mariano Rajoy, nada más tomar posesión como presidente del gobierno, llegar a la Moncloa. El primer lo que ocurre es que eso es así. Lo que ocurre es que fíjate que esto no olvidemos también que a Marruecos lo que le interesa ahora mismo, y nos lo contará el señor Imbroda, es fomentar sus puertos. Tampoco olvidemos eso. Y que está trabajando exclusivamente para fomentar sus puertos. Oye, vamos a ver que no son convenidos, porque no neguemos la responsabilidad que tiene Marruecos en esto. Pero vamos a ver si es que justamente la estamos afirmando. Si lo que estamos diciendo es que con Marruecos hemos tenido gravísimos contenciosos, desde el de la pesca, por ejemplo, ancestral, hasta el tema de los aranceles en la Unión Europea y las prebendas específicas a Marruecos. Y por esa razón, siempre hemos tratado exquisitamente al socio del sur. Eso no quita, es una torpeza. Eso no quita, como dice Fátima, que Marruecos... Ahora bien, cuando se echa gasolina al fuego, cuando hay problemas, hay problemas. Y es evidente que Marruecos tiene problemas. Pero cuando pinchas, se revuelve. Y aquí se ha pinchado de una forma inconsciente políticamente. La diplomacia, las relaciones internacionales están basadas en la mano izquierda. Y aquí no se ha tenido solamente mano izquierda, sino que se ha ido... No, eso ha sido un error diplomático. Mira, el error diplomático de no acudir, que podemos verlo bien o no, pero parece una tontería y no lo es. Estoy con Cristina, las formas son muy importantes. Fue un error diplomático que te lo reconocen dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto, Javier, al margen de la visita que, evidentemente, y así suele suceder, no solamente entre alguien que es presidente del Gobierno de España y su país vecino, sino entre cualquier presidente de cualquier gobierno de un Estado y su país vecino. Al margen de que eso sea importante, esto tiene otra dimensión. El gobierno de España no es un gobierno fuerte. Y el de Marruecos sí. Es un régimen no democrático, pero es fuerte. Por lo tanto, es verdad que hay unos intereses compartidos y siempre los ha habido. Y unos intereses comunes entre España y Marruecos. Pero también hay intereses que chocan. Empezando por los económicos, y estamos viendo el 7 que se le está haciendo a la economía de Melilla y, por lo tanto, a la economía española. Y, desde luego, el gobierno de Marruecos está aprovechando la debilidad del gobierno de España. ¿Por qué? Porque puede emprender una serie de acciones que son ofensivas y que no están teniendo respuesta durante 6 semanas y que en otras circunstancias, y termino, y que en otras circunstancias con un gobierno de España fuerte... Pero no depende de la fortaleza parlamentaria, depende de la decisión y la determinación. A ver, don Juan José Imbroda, presidente de Melilla, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está usted escuchando, don Juan José? Ya ve que este debate... se ha acalorado en algunos momentos. Sí, estoy en la verdad que lo sorprendente es que nos hayamos enterado que lleva la aduana, esa frontera comercial cerrada, 38 días, y nos hemos enterado hoy porque ABC ha publicado la portada, si no, aquí no se entera nadie. Ustedes, me imagino, sí estarían al tanto de la situación, ¿no? Pues ya ves. ¿Y por qué? El primer minuto estábamos en contacto, nos dirigimos al ministro de Exteriores, nuestros grupos parlamentarios han convocado ya que vayan tanto al Congreso como al Senado para dar explicaciones, y Pablo Casado, pues a los 5 días estaba aquí en Melilla y estaba viendo a ver qué es lo que pasaba y estaba haciendo acciones, ¿no? Yo ahí ¿qué quiere que le diga? Estoy escuchando muchas cosas, pero en el fondo estoy de acuerdo con todas. Aquí ha habido debilidad, efectivamente, y esto se olfatea, cuando hay debilidades, determinadas estructuras de otros países, y no quiero profundizar mucho, pues se nota y entonces se aprovechan. También ha habido errores, un error táctico imponente, el que no haber ido ahí a Marruecos. Mire usted, que son fórmulas diplomáticas y hay que cumplirlas, esto es lo que hay. Si queremos tener una relación excelente y que todo vaya bien, y bueno, y luego además tuvo aquellos cantos que se hicieron sobre la inmigración, como abrir por la frontera del mundo y venir para acá, bueno, pues aquello sin contar con Marruecos también fue un palo malo. Entonces, bueno, toda esa mezcla
y la inacción del gobierno, que el día 13 de septiembre sea la primera vez que vayan a hablar la directora general, el director general de aduana y demás con el gobierno marroquí, pues ya largo me lo fiáis, ¿no? Estamos hablando desde julio, hay 9 bateas, elementos de transporte dentro de Marruecos, al lado de la frontera de Melilla, muertas de risa ahí con material, y yo creo que esto no es de recibo, ¿sabes? Esto no es de recibo. Bueno, y entonces, ¿qué futuro le ve a esta situación? Señor Imbroda, ¿va a reaccionar Marruecos? ¿El gobierno de España se va a movilizar? ¿Alguien va a llamar a Mohamed y le va a decir, hombre, majestad, vamos a arreglar esto, ¿no? Que esto, en fin, nosotros somos países amigos, aliados, etcétera, etcétera. La acción del gobierno marroquí no es de recibo. Hay un portavoz del gobierno que dice que se ha hecho fundamentalmente para apoyar la economía del puerto vecino a Melilla, y por otro lado en un acto de soberanía. La soberanía ahí está sobrando, porque la soberanía, hacer un gesto hostil con un país amigo, aliado y demás, como usted comprenderá, no se puede deducir nunca el término soberanía entre amigos y vecinos, que hay muchísimo interés entrecruzado. Y luego, pues será nuevo lo del puerto marroquí, esos intereses que defienden ahí. Ya sabe ustedes saben que Melilla tiene un comercio fronterizo muy importante con Marruecos, que no es solamente la aduana comercial, que es por donde se documenta determinadas mercancías, hay otras que no se documentan, vienen a comprar como 20.000 personas, 20.000 marroquíes al día, compran, salen, entran, salen, y bueno, estos son cientos de millones. Y ahí, sin embargo, la hipocresía llega a tal grado que ahí no molesta. Eso no molesta, y sin embargo, de una manera, pues, con nocturnidad, ¿no? Eso no puede ser. De todas formas, señor Imbroda, una cosa más. Lo hemos valorado nosotros, claro, desde la distancia y desde nuestro conocimiento, a veces, pues, oiga, no sé, intuitivo. Es verdad que todos los presidentes de gobierno de España, nada más tomar posesión, nada más llegar a la Moncloa, el primer viaje oficial al extranjero ha sido a Rabat. Sí, Sánchez se fue a París, si no recuerdo mal. ¿Por qué no fue a Rabat? ¿Por qué rompió esa tradición que parece que era aconsejable, ¿no? Dadas las circunstancias de que siempre hay que llevarse bien con el del sur, porque por el norte no nos van a invadir? Porque era más listo, es decir, yo voy a romper molde, yo voy a hacer otra cosa distinta, yo voy a demostrar de que si se va el primer país que se visita Marruecos, no se trata de un acto de pleitesía, se trata de un acto de sentido común, de asesoría y de diplomática, de inteligencia, y nada más, y nada más. Lo que pasa es que a lo mejor había que marcar una diferencia con todos los anteriores, sean socialistas o no socialistas, y ahí fue un error grave, ¿no? Y además hay que conocer la idiosincrasia también de donde estamos hablando, de donde estamos viviendo, ¿eh? Claro. Son cosas distintas, no estamos hablando ahora mismo de Irlanda, ¿no? Estamos hablando de Marruecos, ¿no? Que tiene sus costumbres, su forma, y bueno, que hay que estar a lo que hay que estar. Y para eso tenemos nuestra diplomacia y la gente que sabe y la gente que tiene que estar pendiente de estos temas, y no se ha estado pendiente ni muchísimo menos, claro. Sí. Bueno, señor Imbroda, pues le agradezco... Una cosa solamente, Antonio, que me produce cierta curiosidad. Es cierto que en estos temas parece que ha habido algún alejamiento, sin embargo, en otros temas, como el tema de la inmigración, sí que se ha comentado que ha habido cierto acercamiento con Marruecos, concretamente del señor Marlaska, para facilitar esas devoluciones express que no devoluciones en caliente. Por ahí sí ha habido acercamiento con Marruecos por parte del Ministerio del Interior. Sí, pero a posteriori, después que empezaran a entrar a venir... Sí, bueno, en cualquier caso las ha habido, quiero decir, se ha reactivado un acuerdo de hace 15 años en los que se ha facilitado eso, y el gobierno de Marruecos además lo está facilitando. Sí, pero a lo mejor la entrevista hubiera evitado, esa entrevista previa a lo mejor hubiera evitado los asaltos. No, y sobre todo preguntar una cosa al señor Imbroda a este respecto. O sea, como él dice, y probablemente el puesto que ocupa le habilita en este sentido muchísimo, la diplomacia con Marruecos es doblemente difícil, porque no solamente se trata de un toma y daca, sino que hay toda una cuestión de sensibilidades y ceremonias que tienen que ver casi con las tradiciones y los afectos, de tal manera que, bueno, es tan sencillo como que de Casa Real levantan un teléfono y este problema que tiene Melilla desaparece. O sea, vamos a decirlo con claridad, ergo, tiene que haber habido un problema de comunicación entre Moncloa y Palacio Real, porque yo estoy segurísima de que a los monarcas no les puede haber parecido bien que esa primera visita no se prestase, porque es que buena parte de la diplomacia con el vecino del sur tan complicado pasa justamente por la jefatura del Estado. Las dos casas reales son como familia, usted lo sabe perfectamente, y eran hermanos,
bueno, pues teóricamente, pero hermanos San II y Juan Carlos, ¿no? Entonces, las relaciones que hay son fortísimas ahí. Pero la Casa Real no lleva la diplomacia nuestra, es el gobierno nacional que tiene que hacerla, ¿no? Entonces, la Casa Real intervendrá cuando hay un asunto de suficientemente enjundia y dificultad que no puedan conseguir arreglarlo en un gobierno nacional. Pero si el gobierno nacional empieza a decir cosas que no, o a hacer cosas que no debe hacer, pues entonces pues se lo pone más difícil. Mire, y volviendo a la inmigración, está bien que es claro que Marlaska ha ido allí y se ha arreglado, pero antes ha habido pues muchos guardias civiles heridos, antes ha habido un efecto de llamada impresionante y antes ha habido una visión y una frivolidad enorme por parte del gobierno de España. Luego se ha arreglado ante lo que se nos venía encima y de momento ya vamos mejor, ¿no? Pero esas cosas no se pueden cometer, esos fallos no se pueden cometer, ¿no? Bueno, señor Imbroda, muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a ver si se soluciona el problema, ¿eh? Si me deja usted, Antonio, un momentín, que barra para casa, es que estamos, yo ahora mismo estoy en una cena importante y le estamos haciendo un homenaje que el meliense del año a un periodista, a un compañero suyo, que es de Melilla, que es José Levi, de la CNN, y que estamos aquí, me he salido de una cena sencillamente para hablar con ustedes, o sea que también estamos celebrando y estamos considerando la importante labor que hacen ustedes los periodistas, don pues Antonio. Nos adherimos a ese homenaje, a nuestro colega almeriense, por supuesto que sí. Muy gracias. Bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Un abrazo, adiós, hasta luego, adiós, adiós. Bueno, Adolfo Suárez Illana, buenas noches. Muy buenas noches. Presidente de la Fundación Concordia y Libertad. Correcto. Esta fundación nace en las murallas de Ávila. Bueno, aparentemente, ahí es donde la presentamos en claro, digo, las murallas de Ávila. Oficialmente nace ahí, a la sombra de la muralla, o al lado de la muralla. Así es. ¿Y por qué? Bueno, el convencimiento de que el Partido Popular, que ha tenido tradicionalmente una fundación, igual que el Partido Socialista, esa fundación la debe dedicar al servicio de la sociedad. Y en un momento como este, donde hay una tensión política brutal, tanto a nivel, digámoslo así, activo de los protagonistas de la política, como incluso a nivel de votantes, ¿no? Hemos creído que era conveniente destacar, reforzar el mensaje de la concordia entre los españoles y, por supuesto, entre los políticos. ¿Y qué dependencia orgánicamente va a tener del Partido Popular la Fundación? ¿Es independiente? ¿Está tutelada por el Partido Popular? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, la Fundación es del Partido Popular, lógicamente, pero insisto, es un instrumento que pone el partido al servicio de la sociedad. No es un instrumento para servirse el partido. Otra cosa es que el partido, evidentemente, apoye los actos que organice, ayude, etcétera, y luego se nutra de las ideas, documentos que la Fundación puede elaborar, pero que también nutrirán y pueden aprovechar cualquier otra organización, lógicamente. Bueno, evidentemente hay que remontarse a la transición para encontrar ese espíritu que quiere representar y encarnar la Fundación. Hablamos de concordia en un momento en el que, fíjese lo que está pasando en Cataluña, o lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el tema de la exhumación de la momia de Franco, ¿no? No quiero decir que solamente en la transición y solamente un grupo de personas han sido capaces de instalar la concordia en España, ¿no? Sí, pero hicieron de la necesidad virtud y supieron hacerlo, para evitar los enfrentamientos. Sí, es cierto que efectivamente en el año 1975 todos los augurios eran criminales. Íbamos abocados a un enfrentamiento sí o sí. Y curiosamente 3 años después, solo 3 años después, asombramos al mundo entero con una transición política ejemplar, desde una dictadura a una democracia sin sangre. Y eso creo que es muy importante. Por eso precisamente hice grabar yo en la lápida de mi padre lo de la concordia fue posible, porque creo que es la aportación más importante que hizo mi padre, no una ley u otra, sino la forma de hacer política. Y eso es precisamente el talante lo que... de las personas en este caso también. A mí lo del talante me cuesta un poco reivindicarlo, ¿no? Porque lo asociamos a alguien que, bueno, exacto, en fin, no fue... que ha hecho de todo no ayudó mucho a la concordia, efectivamente. ¿no? Entonces, no es tanto una cuestión de talante, que se puede ser muy educado y, sin embargo, tremendamente perverso. Claro. Siempre se pinta al demonio como alguien bello, ¿no? Porque es la forma de engañar las buenas apariencias, sino algo profundo y de verdad serio, como es la concordia, ¿no? El sembrar la convivencia entre distintos, porque eso es de lo que se trata, es decir, que los que somos iguales, los que nos llevamos muy bien, los que opinamos lo mismo, eso no tiene mérito. La convivencia consiste en que los distintos, los discrepantes, puedan no solo convivir en paz y en libertad, sino además respetarse, tenerse incluso afecto,
personal. ¿Por qué? Porque entiendes que el otro es un complementario, es alguien que te puede ayudar. Cuando se siembra la falta de respeto en la acción política, es prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Además, cuando un líder dice algo malo del contrario, si empezamos a bajar en cascada, en el número 2, el 3, el 4, el insulto va increciendo hasta que al final el último decide que es necesario incluso eliminar a ese que es el... Pero ¿no cree, Adolfo, que está demasiado enconada ahora mismo la política en España? Que hay un enconamiento tremendo, que hay mucho sectarismo, hay mucho revanchismo. Sí. Incluso hasta odio. Sí, y lo estamos viendo. Claro, ¿y cómo bueno, podemos eso es lo que tenemos, desactivar todo eso? Y precisamente por eso es necesario. Pues yo creo que sería casi un milagro. Bueno, ojalá. Yo siempre he creído en los milagros y en esta casa mucho también. Más, por eso. Así que no sería... Yo a propósito de este enconamiento, el enconamiento ahora tiene el nombre de Franco. De repente Franco, que nos importa lo mismo que los Simpson, resulta que es asunto que parece haber quitado el sueño a la mayoría de la población, que estaba todos los días levantándose y diciéndose, ¡ay, madre mía, el Valle de los Caídos, hay que sacar a Franco de allí!, ¿no? Bueno, ciertamente podemos hacer risas sobre esto, pero yo tengo toda la impresión que el tema Franco es mucho más profundo y que socapa de aventar el espíritu de Franco, lo que se pretende es señalar ya directamente a la monarquía y con ello al espíritu de la transición. Esto es lo que está detrás. Es decir, señores, esta dictadura tiene relación directa con don Juan Carlos y por esta vía, y esto se afirma mucho ahora mismo en el independentismo catalán, esa raíz está corrupta, vamos por Felipe VI, ordenamos la República y con ello el final del modelo de la transición y la disolución de España. Indudablemente esta es una enorme amenaza. Su fundación, ¿cómo aborda el asunto de Franco? ¿Cómo lo resolvería? Vamos a ver, la fundación no está para resolver el asunto de Franco, pero como tampoco quiero irme por la tangente, le diré, es cierto, comparto mucha parte del análisis que hace, pero a mí no me debe dar miedo nunca la amenaza. No me puede dar miedo quien pretende poner en peligro algo. Lo que me daría miedo es que la sociedad española y sus instituciones no fueran capaces de sofocar esa amenaza. A mí que los independentistas catalanes pretendan entroncar a don Felipe VI con Pelayo, pues digo, es fácil. Y yo mismo lo haría. Cualquiera con dos dedos de frente puede seguir hasta Pelayo. Pero, mire, oiga, ¿y eso qué tiene que ver? Lo único que pone de manifiesto es que en España, desde hace 500 años, hay una línea monárquica continua o continuada que es fácilmente perseguible. Mire, la dictadura de Franco existió y la dictadura de Franco se acabó. Y en la transición se dieron un abrazo los que mataron y los que murieron, para ni matar ni morir. Y no hay nieto legitimado hoy en día para deshacer ese abrazo. Y le pongo un ejemplo. Mire, y esto lo he contado varias veces, cuando mi padre toma la presidencia del gobierno, retoma también la figura del ayudante militar, para que se visualice el sometimiento del estamento militar al poder civil. Uno de esos militares que viene, comandante de caballería, simpático donde los haya, y nos estará viendo seguro, Joaquín de Ariza y Arellano, le toca servicio el día que fuera, y ese día venía Carrillo a las 12 de la mañana. A la Moncloa. A la Moncloa. Sí. Y como no podía atenderle mi padre a las 12 de la mañana porque tenía no sé qué otro lío, que en aquella época no faltaban los líos, le pidió a Joaquín que por favor le paseara. Y la verdad es que nadie mejor para entretener a nadie que Joaquín. Bueno, pues me entretuvo, lo paseó creo que por 2 horas, que no está mal la cosa. Total, que bueno, recibió a mi padre, estuvo el tema, despacharon, lo que fuera, acabó el día. Acabó el día y subió mi padre arriba a la casa, a la vivienda, ¿no? El despacho estaba justo debajo a la derecha de la escalera. Y casi detrás de él llega Joaquín y le dice, presidente, ¿tienes un minuto? Antes de irme quería hablar contigo. Yo, sí, bajó un momento y dice, no, ahí estoy yo presente, esto no me lo cuenta nadie. Dice, no me importa que esté Adolfito, me llamó. Y entonces sacó una cartera y dijo, mira, presidente, yo no soy muy popular entre mis compañeros de armas. Lo de estar aquí en Moncloa no está muy bien visto. Pero sinceramente creo que es bueno. Pero quiero que sepas una cosa.
sacó de la cartera, que abrió sin librillo, se me quedó grabada esa escena, y sacó una foto tipo carné, pero más grande. Y en ella se veía a un personaje de mediana edad, con un bigotillo de estos finitos que se llevaban en aquella época, un disparo encima de la ceja izquierda y un hilito de sangre que le bajaba por la nariz. Y le dijo a mi padre, dice, presidente, este es mi padre, fusilado en el 36 en las murallas de la Almudena por Santiago Carrillo. Creo, muy bien, creo que lo mejor que puedo hacer es hacer lo que he hecho y ha sido un honor para mí. ¿Y fue testigo Adolfo Suárez Illana? Fue testigo Adolfo Suárez Illana de aquello. Entonces, y este hombre estuvo 2 horas con Carrillo. Estuvo 2 horas con Carrillo y está ahí. Joaquín está vivo, se le puede abordar, lo puede contar él mismo. Es decir, mire, diga, ese es el espíritu de la transición. La guerra se acabó, la dictadura se acabó. Y en el año 78 nos damos un abrazo de perdón que no está asentado en el olvido, sino en el recuerdo. Y ese abrazo se sella en una Constitución que también se vota en Cataluña con el 90%, más del 90%. Sí, sí. Que muy interesante lo que nos cuenta Adolfo. Espera un momento, Fátima. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a hablar. Además, es curioso porque hoy se ha presentado un vídeo, con motivo de estos actos de homenaje del 40 aniversario de la Constitución, un vídeo de 2 ancianos, además ya sin proyectos, de 100 y pico años uno, el otro 90 y muchos también, que uno estuvo en un bando y otro en el otro en la batalla del Ebro. Qué bonito. Y estaban hablando de sus cosas y dice, esto fue posible. Pero claro, curiosamente lo presenta el mismo señor y lo pondera el mismo señor que está con el día de la sumación de la momia de Franco. Me refiero a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. Con lo cual esto es una contradicción tremenda. De memoria histórica, es una defecación, como decía José María Gay de Líbana, ¿verdad? Un vídeo. Perdónenme ustedes, pero lo decía Gay de Líbana y no ha parecido hacer un vídeo que ha criticado enseguida. Que ha criticado Podemos. Claro, sí, lo ha criticado. Ese vídeo lo ha criticado Podemos porque ¿cómo van a consentir ellos que haya un vídeo con 2 personas que se enfrentaron en la guerra civil y que luego han sido personas que han podido hablar de su vida, de sus cosas, de sus hijos, de sus problemas y que ya olvidaron aquello, por favor? Bueno, pues esto de Podemos, por eso decía, digo, el problema de este país es que hay gente con mucho revanchismo, mucho odio, mucho rencor ahí anidado. Y es una pena. Quien legitima la transición por la izquierda es precisamente Santiago Carrillo, que era Claro. el titular, digámoslo así, de la oposición. Pero si no lo conocieron, si es que estos señores no lo conocieron. Entonces, que estos señores vengan a desdecir lo que había dicho Carrillo, pues mírame, no. Es que los que conocimos a Carrillo y estuvimos en sus ruedas de prensa y estuvimos en sus almuerzos y eso, podemos decir estas cosas y hablarlas, pero estos señores no lo conocieron y ahora quieren dar lecciones. Han mantenido una relación muy buena con Carrillo hasta el final y decir que su mujer, Carmen, durante toda mi enfermedad llamaba casi todas las semanas a mi secretaria a preguntarle por mí, cosa que es de agradecer también. En fin, vamos a volver porque es muy interesante lo que estamos hablando con Adolfo Suárez Illana y la Fundación Concordia y Libertad. Estamos de vuelta enseguida, no se vayan, por favor. Sí, señor, sí. Bueno, seguimos con Adolfo Suárez Illana. ¿Tenías interés en preguntarle, lógicamente, Fátima Iglesias? Estamos hablando de la Fundación Concordia y Libertad. Hablando de ese abrazo del que hacía referencia hace unos instantes de la transición, es cierto que ese abrazo y ese pacto que se hace en la transición de no utilizar la guerra civil como arma arrojadiza, ese pacto al que llegan todos los partidos políticos, se rompe en el 93 y lo rompe Felipe González cuando, por el temor a perder las elecciones después de 11 años de gobierno, empieza a agitar ya el fantasma de los bandos, de la guerra civil, y intermitentemente se ha ido haciendo posteriormente, dependiendo de cuáles eran un poco las claves electorales de cada uno de los partidos. Yo creo que ahora se está utilizando políticamente, efectivamente. Probablemente la mayor aberración sea esa comisión de la verdad, donde lo que se trata es de reescribir la historia, no sabemos muy bien para qué, ni quién lo va a hacer, ni cómo se va a hacer, ni qué sentido tiene. De alguna manera va a intentar paralizar esa comisión, esa mesa de la nueva verdad, que no sabemos de qué verdad hablamos. Yo no sé siquiera si tendrán valor, y lo digo entre comillas, para llegar a crear esa comisión de la verdad, ni qué van a imponer. Desde luego,
sí le puedo prometer y le prometo que a mí no me van a callar. Es decir, ni a mí ni a muchísima gente que conoce la historia, que tiene derecho a opinar y que en este país desde hace 40 años existe la libertad de cátedra, ¿no?, para hacer absolutamente lo que cada uno entienda oportuno. La historia está para los historiadores, para los que quieran estudiarla, para los que quieran divulgarla y escribir sobre ella, pero no para que las administraciones públicas nos digan si es verdad esto o si es verdad aquello. Entonces, sinceramente, y poniéndome serio, no creo que ningún gobierno se le ocurra hacer eso. No tiene sentido ninguno. Bastante lejos hemos ido ya con una ley de memoria histórica que contradice a la propia Constitución, ¿no?, y que señala prácticamente como culpables a los de un bando y señala que hay que erradicar todos los símbolos de un bando. Mire, oiga, yo no creo que haya un solo país en la historia del mundo que no se asiente sobre una guerra, sea civil o sea contra otro Estado. Y sinceramente esa voluntad o ese empeño románico de desterrar de la memoria a un bando, a un gobernante, me parece una aberración. Si tenemos que erradicar de nuestra memoria a todos aquellos gobernantes que no fueron católicos, tenemos que empezar, como decía antes, por Pelayo, seguir por cualquier otro rey. Mire, oiga, tendríamos que tumbar las pirámides, quizá, la Alhambra también, el museo, el Panteón de los Inválidos. ¿Qué aberración es esa? Mire, oiga, y de paso también tendríamos que quitar la estatua del Largo Caballero o las calles de Santiago Carrillo, que también participó en la guerra. Mire, oiga, yo no soy partidario ni de quitar la calle de Santiago Carrillo ni de quitársela a Francisco Franco. Son ambos partes de la historia. Una historia de la que nos podemos sentir más o menos orgullosos, pues mire, oiga, ahí dependerá ya cada uno, pero es nuestra historia y no creo que sea bueno olvidarla, ni unos ni otros. El hecho, señor Suárez, es que hay ahora mismo un punto problemático, que es qué hacer con la ley de memoria histórica. Si se aplica, si se deroga, si se aplica, en qué casos y en qué acciones concretas se desarrolla. Ahora estamos viendo la polémica en relación a la exhumación de los restos de Franco, pero a mí me gustaría hablar de otra cosa, en términos de concordia y lamentablemente de discordia, que es de la situación que se está viviendo en Cataluña. Es decir, en Cataluña hemos visto cómo, con los problemas que siempre generan las reivindicaciones independentistas, pero se ha llegado a un extremo en el que ha habido dirigentes que verdaderamente pues han sembrado el odio y han creado las bases para el enfrentamiento, y se ha llegado al enfrentamiento social, no solamente a la fractura. Desde su humilde opinión y punto de vista, ¿esto cómo tiene que empezar a arreglarse? Porque hay muchas cosas que se han roto en poco tiempo. Pues mire, desgraciadamente no hay fórmulas mágicas. Y en Cataluña vamos a vivir durante un par de generaciones con un problema importante, y es que una parte de la población se va a sentir frustrada. Frustrada porque le han sembrado un sentimiento que puede ser legítimo, como es el de sentirte catalán y solo catalán y querer ser independiente, que yo no critico. Incluso el sueño de esa independencia es legítimo. Lo que no es legítimo, ni mucho menos, es imponer tu sueño a los demás. Y volvemos otra vez a la historia reciente de España. La transición política española, que es lo que yo reclamo, la forma de hacer política y no exactamente lo que dice una u otra ley, la transición política española se caracterizó por una cosa, que es transitar de la ley a la ley. No se conculcó la ley de la dictadura, ni siquiera esa ley de la dictadura, que no era democrática, se conculcó para transitar hacia un Estado plenamente democrático. Si eso fue así aquí en España y hace poco tiempo, no puedo tolerar, entre comillas, no puedo aceptar que nadie me venga a decir que se va a saltar una ley plenamente democrática para llevarnos a una ensoñación particular. Mire, señor, no. Contra eso solo cabe: primero, no hay concordia sin ley, no hay concordia sin libertad, con lo cual puedo decir con toda la paz del mundo y sin traicionar a la fundación a la que sirvo, que hay que aplicar la ley, que se puede cambiar la ley, pero hay que aplicar la que tenemos, y que todo aquel que se enfrenta a la ley tiene que asumir las consecuencias. Esta gaita que nos cuentan de que hay presos políticos, mire, no es verdad.
Hay políticos presos, y esto no es una frase, por incumplir el juramento, por traicionar a la población que juraron defender sus intereses, los de todos, no los de una parte. Conculcaron el juramento a la Constitución, que les obliga tanto como a los demás. Que conculcaron el juramento al Estatuto. Mire, esos señores deben afrontar las consecuencias. Y las consecuencias se tramitan ante un juzgado, donde tendrán derecho, y lo tienen, a defenderse. Pero si son condenados, oiga, cumpla, y eso no tiene que tener ninguna consecuencia para los demás. Igual que nos abocaban al enfrentamiento civil en el 75, igual que en el otoño pasado, y lo hablamos aquí en este mismo plató, nos decían que si se aplicaba el 155 iba a ser el desastre. Se aplicó y no pasó nada, y ahora, vistas las cosas, incluso tenemos claro que nos quedamos cortos. El camino del 155 se conoce, el camino de la ley lo tenemos que tener encima de la mesa. Y si alguien se salta la ley, pues con toda paz, pero también con toda contundencia, se aplica y punto. Vamos a aprovechar, Javier, perdóname, voy a conectar con Marco Chiasa. Hoy ha habido una reunión de la Junta de Seguridad Catalana en la que ha estado Torra y ha estado también el ministro de Interior, Grande Marlaska. Hay noticias al respecto en las portadas de mañana. Por ejemplo, dice El Mundo que Marlaska transige y deja en manos de Torra retirar los lazos, así lo interpreta El Mundo. Casado se planta ante Pastor y niega un pleno a la medida del presidente, como ya luego lo hablaremos también a propósito de ese asunto. Dice La Vanguardia en este sentido, sin embargo, que el Gobierno y la Generalitat rebajan la tensión de los lazos. Marlaska y Torra coinciden en velar por la pluralidad del espacio público y que el ministro de Interior confía en los Mossos de Escuadra, si bien no aclara cómo deben actuar. Y el ABC, por ejemplo, también dedica un titular a este asunto en su portada segunda de mañana y dice que el Gobierno avala a los Mossos para velar por la neutralidad en Cataluña. O sea que Marlaska está encantado con los Mossos en ese sentido, no ve que haya ningún problema con ellos, y la policía catalana se integrará en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo. Sin embargo, el ministro de Interior y el Gobierno, el Gobierno de Cataluña, evitan enzarzarse por la polémica de los lazos amarillos. A ver, ¿cómo lo interpretas tú o qué impresiones tienes tú, Marco Chiasa, Barcelona, sobre todo esto? ¿En qué ha quedado la cosa realmente? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues según lo que hemos podido escuchar de las valoraciones tanto del consejero Buch como del ministro Marlaska, es que han querido evitar a toda costa la polémica sobre los lazos amarillos. Es verdad que han explicado que han alcanzado un acuerdo de neutralidad, pero en ningún momento han dado detalles, en ningún momento han dicho cómo se tiene que hacer, quién tiene que velar por esta neutralidad en las calles. Por tanto, se ha movido en la ambigüedad. Y la noticia un poco sobre la Junta de Seguridad sí que ha sido esta incorporación, en principio en menos de 30 días, de los Mossos de Escuadra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, gracias al acuerdo que han alcanzado esta mañana en la reunión en el Palau de la Generalitat. El objetivo un poco de esto, Antonio, es mejorar la coordinación para aumentar la eficacia contra la lucha del terrorismo yihadista, y de esta forma un representante de los Mossos estará ahora de forma permanente en la sede del Centro de Inteligencia para mejorar la fluidez del intercambio de datos sobre posibles sospechosos de terrorismo o sobre crimen organizado. La Generalitat de momento ya ha solicitado 2 promociones de agentes al Ministerio del Interior, una para 2019, otra para 2020, de 750 plazas cada una, con el objetivo, Antonio, de elevar los efectivos de la Policía Autonómica Catalana hasta los 18.000 agentes. Como decíamos, este acuerdo es verdad que nació hace un año en la Junta de Seguridad celebrada en 2017, en julio de 2017, cuando Rajoy todavía era el presidente del Gobierno y Puigdemont el presidente de la Generalitat. Al acabar el acto, al acabar la reunión, ambos han explicado este principio de acuerdo para garantizar la neutralidad en las calles de Barcelona, y también, como van a escuchar, el ministro Marlaska ha valorado positivamente la incorporación de los Mossos de Escuadra al Centro de Inteligencia. Compromiso de ambas administraciones de cooperación y de lealtad institucional. En 30 días, la integración efectiva de los Mossos en el CITCO. Bueno, esto conecta con lo que tú decías anteriormente. Cristina, ¿hay una dejación o hay un...? No hay una dejación, hay una firma de un acuerdo. Ya, bueno, pero te quiero decir, vamos a ver, este incremento de número de Mossos,
que el gobierno de Sánchez acepta ahora, el gobierno de Rajoy no lo había pactado, ni mucho menos. Bueno, sobre todo vamos a ver lo que había y sobre era... todo el tema de lo de las armas. Lo que tenemos sobre la mesa, y el gobierno está evitando con una flagrante inconsecuencia, es que el cuerpo de los mozos, y esto lo han dicho en antena, yo lo estuve, por ejemplo, en los sindicatos de los mozos el domingo pasado, está partido por la mitad. O sea, hay mozos constitucionalistas que están sufriendo una persecución en el cuerpo. Se ha presentado una demanda con motivo de los actos del pasado verano porque los mandos de los mozos tuvieron que someterse a la Consejería de Interior y mantener una pancarta en la que se denostaba a Felipe VI. En fin, hay un problema político gravísimo en los mozos. En estos momentos, aumentar el cuerpo sin consideración al grave problema político que subyace es situar a Cataluña con un problema de seguridad pública. Y esto es una falta de responsabilidad. No, porque claro, a saber quiénes son los que van a incorporarse Pero si es que el jefe de los mozos independentistas ha dicho ayer en Twitter que lo que hay que hacer es asaltar las cárceles y abrirlas, y es un individuo que va armado. No, y el señor Torra, que si hay una sentencia condenatoria, ya lo dijo ayer, si hay una sentencia condenatoria de los golpistas que están encarcelados y que van a ser juzgados, lógicamente, que está dispuesto incluso a abrir las cárceles por la fuerza y dejarles en libertad. Ya, una cosa es hablar y otra cosa es... Hombre, claro, el propio Torrent esta mañana decía que él no se iba a inmolar como lo hizo el anterior presidente del Parlamento. Entonces, bueno... estamos acostumbrados y lo digo con todo el respeto del mundo, a mucha palabra y poco hecho, ¿no? Y yo creo que después, además de cómo se aplicó el 155, de los procesos abiertos contra los rebeldes, la gente se tentará un poco la ropa antes de... Saben las consecuencias, ahora ya saben que hay consecuencias, efectivamente. Sí, primero ojalá tengas mucho éxito. Vuelvo a la palabra concordia. El éxito no es para mí. Bueno, pero lo tendríamos todos. Si esa Fundación por la Concordia, que me parece una palabra maravillosa y que se conjuga poco, se debería conjugar mucho más. Pero yo soy pesimista como Antonio. Creo que en la situación actual es mucho más complicado que en una situación mucho más difícil como fue la transición. Y mi pregunta es, ¿crees que porque en aquella época, precisamente, los actores que hicieron posible esa concordia en la transición eran conscientes del desgarro profundo de una guerra civil, la habían sufrido muchos de ellos? Has nombrado, aparte de tu padre, a Carrillo, a Marcelino Camacho, cuyo discurso en el 77 de la ley de amnistía fue maravilloso. Gente que se dio la mano y se dio el abrazo. Eran unos mimbres personales, humanos, que ahora no existen en la clase política actual. Ahora yo lo veo mucho más complicado. Lo veo mucho más complicado que exista esa concordia, porque los que hicieron la transición habían sufrido, eran conscientes de un pasado y precisamente por eso querían no repetirlo nunca más. Ahora son los nietos de aquellos los que han desempolvado ciertas armas para dividirnos precisamente políticamente, con ese fin. Por tanto, veo yo mucho más difícil esa concordia. Ojalá me equivoque. No hay camino que se pueda terminar si no se comienza. Primer punto. Segundo punto, todo depende de nosotros. Lo que decía Antonio Machado, está el ayer alerto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Depende de nosotros. Hace poco rescataba un texto que estaba de alguien que está enterrado al lado de mi padre. Alguien tan distinto en lo político como cercano en el espíritu y en su religión, que es Claudio Sánchez Albornoz. Este hombre en 1973 escribía una carta a un amigo suyo, que ahora no sé si no es textual, pero más o menos venía a decir que a ver si superada la locura nacional, somos capaces de encontrar una senda de concordia y libertad, decía Fundación Concordia y Libertad. Y la historia de España, decía este gran historiador, la historia de España me hace albergar la esperanza de que otro camino es posible. Vamos a ver, yo vivo en el mundo que vivo, tengo los socios que tengo a mi lado, tengo la sociedad que veo. No me puedo bajar de este barco, ni quiero. ¿Que es difícil? Bueno, como si es imposible. A mí me da igual, yo lo voy a intentar y voy a poner todo lo que esté de mi parte por arrastrar. Y créame, veo mucha gente ilusionada, veo mucha gente distinta.
como decía Unamuno, una cosa es el temporal y las olas y ese viento que bate la superficie, y otra cosa distinta es esa infraestructura, esa España que no tiene ganas de enfrentarse, que no tiene ganas de matarse. En la calle que se tiene conjuga ganas más la palabra concordia. Mucho en la más. calle. Por eso, por citar otra vez a otro gran político, elevar a nivel político de normal lo que es simplemente normal. Sí, entonces, eso lo dijo su padre. rescatemos la convivencia que entre los españoles es posible. Ojalá si fuera. Y hagámosla posible también entre los políticos y sembremos el respeto, que yo creo que es el arma fundamental, la poción mágica de Asterix en este caso. Bueno, pues Adolfo Suárez, antes de despedirle, por cierto, creo que uno de sus primeros encuentros ya en calidad de presidente de la Fundación Concordia y Libertad ha sido con su colega de la Fundación Pablo Iglesias. Bueno, encuentro no ha sido mi primer acto, digámoslo así, como presidente. He querido... Será ejemplo, dice, Concordia también entre las fundaciones. He tenido la suerte de que la acababan de nombrar y era muy fácil. Que fue exministra, ministra de Vivienda fue. Sí, así es. Y bueno, pues me he puesto a su disposición, ella también a la mía, y en breve ella tiene que arreglar su casa, yo tengo que arreglar la mía, pero me encantaría poder visitarla en su fundación y que ella viniera a la nuestra. Muy bien. Y empezar a sentar las bases de un tono de normalidad entre todos. Pues que vaya muy bien, Adolfo Suárez Illana, que sea un éxito esa Fundación Concordia y Libertad. Para todos, ¿no? Exactamente, y que consiga los objetivos que los mejores resultados. Porque en lo de la Concordia es verdad que estamos todos encantados de ayudar, para que sea una realidad en España. Quedan todos emplazados ahí, claro que sí. para ello. Adolfo, muchísimas gracias, Antonio. Laura Gómez, ¿qué pasa con los manteros? Que tenemos por ahí imágenes tremendas, en las redes sociales se están moviendo. ¿Qué pasa? Te cuento, Antonio, porque hoy han salido a la luz estas imágenes que van a ver. Pertenecen a Barcelona. De nuevo, la Guardia Urbana lleva a cabo una redada para incautar el material falsificado por los manteros. Pero ojo, porque algo ha cambiado. Ya no huyen de la policía. Las últimas imágenes que hemos visto lo demuestran. Los manteros se enfrentan sin miedo a los agentes de la Guardia Urbana. Vean. Ya lo están viendo, el mantero intenta recuperar el material y el policía vestido de paisano lo evita con este enfrentamiento, que por cierto termina cuando llegan los antidisturbios de los Mossos. Pero no solo pasa esto en Barcelona. Estas imágenes que van a ver ahora son de Marbella. De nuevo, otra redada de la policía contra los manteros y otro nuevo enfrentamiento. Lo están viendo. Ellos intentan recuperar el material y se enfrentan sin pensarlo a los dos agentes que luchan continuamente por recuperar la autoridad. Pero también en Madrid. También les pudimos ver hace unos días por el centro de la capital. Ahí están viendo, paseando, como veis, por la carretera y cortando el tráfico con total impunidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué este cambio? ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo, Antonio? Pues sorprendente de verdad lo que está pasando, ¿no? En algunos casos. Es que los nuevos ayuntamientos populistas hacen la vista gorda con los manteros, porque yo este mismo fin de semana que tenía visita y he estado enseñando el centro de Madrid a amigos, me encontraba a los manteros a lo largo de toda la Gran Vía, delante de los comercios, de tal manera que, por supuesto, las tiendas pequeñas ya han desaparecido, porque no pueden hacer frente a ese desafío. Y lo que se convierte todo es una serie de enormes franquicias que también tienen sus pérdidas y pagan sus impuestos. Claro. Bueno, estaba en la zona de Gran Vía en Madrid y la zona de Callao, etcétera, es que era una cosa de manteros, de verdad, ¿eh? O sea, cada 10 metros había uno, era una cosa tremenda. Y la policía no hace nada. De vez en cuando aparecen, ellos están preparados y se marchan. Pero es que antes no había, por ejemplo, manteros en el Retiro. Durante todo el invierno ha habido en la entrada del Retiro, que es como el Hyde Park, la imagen internacional de España, montones de manteros. Esto ha pasado también con Ada Colau en Barcelona, está pasando efectivamente en cada localidad donde hay simpatía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que se desdibuja la importancia de los impuestos, la importancia de que las leyes se cumplan también para los emigrantes y que tengan cubierta la sanidad, de que puedan empadronarse con seguridad, que puedan adquirir un permiso de trabajo, y se rebelan al final. La Policía Municipal de Madrid dice que cumple órdenes. Claro. O sea, yo por supuesto. Es que ese es el problema. Que hemos comentado. Pero esas experiencias tienen a acordar lo que pasó en Lavapiés, ¿no? Como para diferenciaría, actuar ellos por su cuenta. Al mantero ser humano, que muchas veces es un instrumento de las mafias, que están en los polígonos industriales de Madrid haciendo negocio y que son instrumentalizados por esas mafias del problema en sí. Y es un problema que es evidente que ha causado ya problemas de seguridad en la Gran Vía. Ha habido una chica con un accidente y con vértebras
rotas. Es decir... Sí, salieron corriendo y se le llevaron por delante. Por las estampidas. Le provocaron un accidente ellos bastante primero tienen un problema, hay que también decirlo esto, son seres humanos que están siendo utilizados, no hay que cargar las tintas contra ellos, porque la mayoría son pues, gente que no tiene papeles, que no sabe qué hacer y que bueno, pues se acogen a esto, a lo primero. Pero es un problema que no se puede hacer populismo, no se puede tener ese buenismo. Que luego está afectando incluso al pequeño comerciante. Sin ninguna duda. Algunos de ellos que se han entrevistado estos días, inmigrantes, que se pusieron una tiendecita al lado de la Plaza Mayor, Mayor, que poco a poco, con su esfuerzo, consiguieron tener su negocio y que por sacar una percha a la acera le han puesto una multa. Sin ninguna duda. En cambio se permite que tengan enfrente de su tienda, la ha creado, pues un negocio totalmente ilegal. En gran medida esta situación, este problema, lo han creado los ayuntamientos que han aplicado políticas populistas. ¿Por qué? Porque los manteros han estado ahí, por supuesto, de toda la vida. Estaban el año pasado, hace 2, 3, 4 y hace 10 años. Ahora bien, fíjate, ni siquiera voy a entrar en si ahora hay más metros cuadrados de mantas vendiendo más objetos o hay menos. Pero en lo que sí voy a entrar es en la actitud que se ha provocado en los propios manteros y partiendo de la base de que en muchos casos son víctimas de las mafias. La actitud hace un año, 2, 3 y 4 es que si venía un grupo de policías con una furgoneta, cogían rápidamente la manta y salían echando chispas. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que hemos visto un cambio en la actitud que han tenido. Y es que como hay dirigentes políticos que en cierta medida han legitimado expresamente o lo han dejado deslizar. Han legitimado su actividad, cuando ven venir a la policía, se enfrentan a la policía. Y eso no puede ser de ninguna manera. Y la causa de ese cambio en el comportamiento que están teniendo los manteros está en el cierto amparo que se les ha dado desde determinados ayuntamientos y personas que tienen nombres y apellidos. Y o eso cambia y desde luego se le da una solución global a un fenómeno que es sobre todo de grandes ciudades. Pero España tiene muchas ciudades grandes, hemos visto el caso de Marbella ya. Y se le da una solución global o veremos pues este tipo de imágenes, ¿no? En las que ya aparece un policía de paisano y haciendo artes marciales contra un mantero. Es verdaderamente grotesco. Sí, sí. No, y los primeros en pagarlo son los emigrantes porque se genera una animadversión que no viene al caso. Exactamente. O sea, muchísimas de estas personas han vivido situaciones atroces en Nigeria, en Mali, bueno, cuyas historias son verdaderamente pavorosas y lo que necesitan es un techo, una formación. Muchos de ellos son gente joven, fuerte, que puede aprender oficios estupendos y poderse integrar entre nosotros y no estar tirando de un trapo y corriendo de un lado para otro y la policía haciendo la vista gorda para que la alcaldesa o el alcalde de turno se pueda poner la medalla. Claro. Los pobrecitos se llevan nada, 3 y nada. Los que se lo llevan son los que les suministran los productos ilegales y falsificados. Bueno, os leo las portadas de hoy viernes ya. Portada de ABC para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Foto de Amigos para Siempre. La van a ver a ustedes ahí. Ya verán, ahí está, Amigos para Siempre. Iglesias estrecha la mano del presidente del gobierno en esa reunión que han mantenido esta tarde en la Moncloa. Y además que el señor Iglesias se ve como, en fin, parte de un gobierno conjunto de España, claro. Iglesias le impone, dice ABC, Iglesias le impone los deberes a su socio de gobierno. El líder de Podemos se presenta como cogobernante de España tras salir de la Moncloa con una lista de acuerdos que financiará aumentando la presión fiscal. A veces es que se escenifica así, entre otras cosas, porque tras la reunión sale Pablo Iglesias a hablar y no hay ningún miembro de gobierno, no sale nadie, pues, ni la vicepresidenta, ni sale la mula que ha vendido el señor. Para comentar qué es lo que hay por parte del gobierno. Porque a lo mejor ha vendido una mula con matadura. No tiene absolutamente ningún sentido el silencio por parte del gobierno después de esa reunión. Dejar que salga Pablo Iglesias y no sale nadie. Ha salido el vicepresidente. Y por eso nos quedamos, claro, luego ahora mañana a lo mejor molestará mucho a lo mejor a la Moncloa la portada. No, claro. Entre otras, pero es que, claro, son ellos los que... Es lo que hay que interpretar de las palabras del señor Iglesias. Los que decidieron desde el primer momento que no iban a salir. Sí. Oye, ¿me permites hacer un comentario sobre las formas, sobre el vestuario? Porque yo sigo sin entender cómo alguien que se pone smoking para ir a la ceremonia de los Goya, luego cuando va a la Moncloa o cuando va al palacio del jefe del Estado, va en mangas de camisa. Me parece que hay que reseñarlo, porque para muchos dirá, bueno, ya está este señor hablando. No, vamos a ver, hay algo que es el respeto. Y si usted tiene respeto cuando le exigen etiqueta y se pone la etiqueta y el smoking para ir a la ceremonia de los Goya, hombre,
presidencia del gobierno Moncloa nos representa a todos. Es el presidente del gobierno de España. Y este señor va a ver al rey y va a ver al presidente del gobierno, con todos mis respetos, en mangas de camisa. Pero estoy de acuerdo contigo, pero dado lo que nos estamos jugando, no me parece lo más importante. Estoy totalmente contigo, pero es que también me desahogo. Pero vamos a ver. Como si iba en Bermuda. Pero fíjate como si iba en chanclas. A esta altura ya. No, pero vamos a ver. Pero fíjate lo que te voy a decir. Hasta está todo relacionado. Bien, pero algo... Porque todo es una campaña de imagen. Pero algo tan importante... Porque lo de hoy es una campaña de imagen también. Pero algo tan importante, por ejemplo, como la política fiscal, el presidente del gobierno la ha dejado fuera de control y sin seguridad, porque en relación al impuesto sobre las rentas altas se habla de 60.000 euros, luego se habla de 120.000, luego se habla de 150.000 claro. Y hoy parece que estamos en 140.000. Sí, pero vaya usted a saber mañana. Es decir, esto no puede ser una subasta, de verdad. Claro. Y por supuesto, como el que lleva el timón, entendemos que es el señor que está en la Moncloa, tiene que dar la última versión y la versión oficial. Claro. El timón lo lleva al final. El timón y quien tiene cogida por su demasiada parte a quien presuntamente tiene el timón es alguien que las formas son muy importantes. Pero querido, creo que no eres realista en absoluto. Podría haber sido mucho peor porque podría, en lugar de haberle dado un golpe en el hombrecillo, haberle dado un beso en la boca, como ocurrió en su momento en el Parlamento, o podía haber llevado sus partes pudendas descubiertas, cosa que doña Rita hizo en Capilla, considerando que era un gesto natural. O sea que lo mismo que ella enseñó los pechos, por lo mismo este podía haber enseñado el trasero. O sea que hay que dar muchas gracias a la concordia y a la buena educación que no ha corrido la sangre. Bueno, señores, la portada de ABC, ¿sabéis que hay la película que va a enviar España a los Oscar como película extranjera, la de Javier Fesser? España envía a los campeones. Campeones, la película me han dicho que es maravillosa. Yo la he visto, pero todo el mundo habla muy bien de esa película. Así que me alegro que por una vez estemos de acuerdo con la Academia del Cine Español. Y españolísima, porque es de muchísimo humor, pero los que te hacen reír sobre sí mismos son las personas con la discapacidad. Es un trabajo actoral. Claro, o sea, es realmente... Que es la película. Yo lo estuve el fin de semana en COPE, en una mesa, y la verdad que son unos chavales extraordinarios. La película es buenísima. Y la noticia triste es la muerte de Burt Reynolds. Sí, Burt Reynolds ha muerto hoy, efectivamente. Ha muerto. 82 años tenía ya Burt Reynolds. Bien vividos, hay que decirlo. Muy bien aprovechaditos. No desaprovechó ni un segundo de vida. ¿Calavera o qué? Era Calavera, sí. Era Calavera. Tenía forma de calavera. Pero a mí me caía muy bien este actor. Y además tenía buena fama, así de colega en Hollywood. Bueno, también destaca ABC en esta segunda portada que el gobierno avala a los Mossos para velar en Cataluña. Este caso de Zaragoza es tremendo porque, fíjate, mató a su madre y a su mujer enfermas en Zaragoza y luego se suicidó. El hombre que sufría depresión dejó las llaves puestas y colgó un cartel, avisen a la policía. Parece ser que la esposa, la víctima, era pedagoga también. No, era médico, era pediatra. Pediatra, perdón. Y había gente, claro, que dice, pero si es que ha atendido a mi hijo. Esta mujer encantadora y una familia fantástica. El marido también era médico, ambos eran médicos, sí. Fíjate la locura hasta donde llega, claro. No, es una depresión profunda. Una depresión, ¿no? Increíble. Una depresión es así, te quitas la vida, matas. Bueno, Santa María planta a Casado en el Congreso y deja en el aire su futuro en el PP. No sé. Hoy se ha valorado mucho el hecho de que no haya estado y hay quien considera que incluso está barruntando la posibilidad de dejar la política. Bueno, ella misma ha dicho que tenía que tener una reunión con Casado para ver qué es lo que iba a hacer, ¿no? Antes del verano. Pero desde luego con el gesto de hoy que habrá tomado, en fin, por las razones que haya considerado, pero a mí me parece que se sitúa ante la opinión pública como una figura más del pasado que del futuro, dándole este plantón al presidente de su partido. No, es que tengo problemas de agenda, oye, si te llama el presidente de... Claro. ¿Qué cosas hay más importantes? Ha llegado 5 minutos después de que él se fuera, porque él tenía que viajar fuera y ha llegado justo después de que se fuera. Sí. Es visualizar más rotundamente... Oye, déjame que hagamos la última pausa y seguimos con el repaso. Me queda todavía El Mundo, me queda La Razón, El País, La Vanguardia. Volvemos enseguida y ya les completamos el repaso a las portadas de hoy viernes. En 3 minutillos, estamos de vuelta. Continuamos con la portada del Mundo que dice que Pedro Sánchez pacta mayor gasto con Pablo Iglesias y promete menos déficit a la Unión Europea. Eso sí que es la cuadratura del círculo. Es divino. O sea, gastan más una cosa y prometen menos déficit. No sé, eso tiene que explicarlo. Bueno, el papel... ¿En qué bola de
adivinatoria ha podido él visualizar que eso es posible? El papel lo aguanta todo, pero el hecho es que los números todavía no los ha puesto. Dice por la mañana el comisario Moscovici que mantendrá los ajustes y ofrece por la tarde al líder de Podemos revertir recortes y bajar impuestos. En fin, es sorprendente. El gobierno se replantea el cierre de las nucleares en plena escalada de la luz. Ahora que está haciendo la luz, lo que nos faltaba. Cerramos las nucleares y ya pagamos, en lugar de pagar, no sé, no gastamos todo el sueldo entero en la luz, cada vez que la encendamos. Marlaska transige y deja en manos de Torra retirar los lazos. Ese titular también. Y arranca el curso con 10.839 libros de texto distintos. Este país Bueno. Qué barbaridad. La disparidad de los sistemas educativos entre comunidades autónomas provoca la multiplicación de manuales. Qué barbaridad. Para salir corriendo. Voy con la razón que dice también lo mismo, destaca también como el periódico El Mundo. Sánchez promete a Iglesias un gran aumento del gasto y Moscovici pide prudencia en los presupuestos. El líder de Podemos hace de vicepresidente. Nuestra voluntad es cogobernar desde el Parlamento. Y Moscovici, que es el comisario de Economía de la Unión Europea, alertó sobre la vulnerabilidad de la deuda y ha pedido no disparar el déficit y mantener las reformas. O sea, todo lo contrario de lo que le piden por otro. Le pidió Iglesias y parece que aceptó. Bueno, dice la razón que ha muerto Bart Reynolds, adiós al icono masculino de los años 70. Foto de Trump para la razón. Trump busca el topo de la Casa Blanca. Un artículo anónimo desvela que una red de funcionarios boicotea al presidente. Dice que el gobierno se resigna, la luz subirá un 15% este año. La ministra de Transición Energética asegura que hay poco margen para variar el recibo. Claro, por eso cuando el otro sale de la Moncloa diciendo que van a bajar la luz, claro. ¿De dónde la va a bajar? Simplemente vía impuestos. Arma de cántaro. Pero simplemente vía impuestos el gobierno puede hacerlo. Lo que no se puede hacer impuestos es un 40%. Es que cuando hay un gobierno del Partido Popular resulta que la luz sube porque hay una alianza del Partido Popular con las eléctricas. Claro. Y cuando está gobernando el Partido Socialista dice que no se puede hacer completamente nada. Venga, rápidamente, El País dice que Sánchez e Iglesias pactan una batería de medidas de legislatura. La negociación de los presupuestos abre la puerta a un acuerdo más amplio. El líder de Podemos expresa su deseo de cogobernar desde el Parlamento. Ya gobierna Televisión Española y Radio Nacional de España, con lo cual, hombre, ya ha ganado mucho. Habla también de recuperar la sanidad universal que suprimió el PP. Voy con La Vanguardia. El Gobierno y la Generalitat rebajan la tensión de los lazos. Sánchez e Iglesias acercan posiciones para cerrar un pacto sobre los presupuestos. Si entran en la página web de COPE podrán ver muchas noticias, por ejemplo, la muerte de Bart Reynolds a los 82 años. Iglesias se acuerda con Sánchez bajar los impuestos a los autónomos y el IVA. También las novedades de la programación del grupo COPE y 13 que te van a enganchar. La foto de familia del grupo COPE en esa presentación, etcétera, etcétera. Y esto es lo que les recomendamos y sugerimos para que lean en estas próximas horas de viernes. ¿Cómo ha cerrado el barómetro, Laura Gómez? Cerramos el barómetro. Antonio, ¿creen que cederá Pedro Sánchez a las exigencias económicas y sociales que hoy le ha planteado Pablo Iglesias? Pues el 62,4% de nuestros espectadores creen que efectivamente Sánchez cederá ante las exigencias de Iglesias frente a un 37,6% que dice que no, Antonio. Bueno, gracias, Laura. Pues nos marchamos, señores, con todo el deseo y la ilusión de verles el próximo lunes, creo que en un plató nuevo. Caramba. Lo vamos a dejar ahí. Pero en 13 y en el Cascabel, sin duda alguna. Adiós, Cristina López del Listín. Hasta el fin de semana. Que estoy celebrando que estos sofales, que diría Rubalcaba, vayan al rastro. Espérate, no lo digas muy alto, no va a ser que aparezca el nuevo plató. No lo digas muy alto. Yo les espero el fin de semana en la cadena COPE. En la COPE, el fin de semana. sábado y el domingo. Adiós, Alfonso Merlos. Se han hecho ya las pruebas técnicas del nuevo plató. Ya está todo en marcha. Está todo Se han culminado esas pruebas. El lunes empezamos la nueva programación. Muy bien, muy bien. Tendremos por delante, por cierto, a José Luis Pérez y a Ana Samboal, de 8:30 a 10:30. Y nosotros empezaremos a las 10:30, ya lo saben, ¿eh? No se asusten, si no empezamos a las 10. Está José Luis Pérez y Ana Samboal, poniéndolas al día, en 13 al día. Que de eso se trata. Y luego nosotros entramos ya de lleno en el análisis, la opinión, el debate, etcétera, etcétera. Adiós, Fátima Iglesias, y adiós, Javier Gallo. Ha sido un placer, como siempre. Y este lunes nos reencontramos. Que pasen buena noche.